Hola, muy buenas, ¿qué tal estás? 8 y 5 y 6 de la noche, miércoles 14 de enero, nosotros estamos aquí encantados de la vida porque tenemos nuestros tertulianos originales. Comenzamos la tertulia, vamos a saludar ya a Dora González del Partido Socialista, Dora la viajera. Hola, Dora. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Otro año más aquí de nuevo, encantada de estar con todos ustedes. De ustedes que estén ahí mirándonos, muchísimas gracias, como les digo siempre. Ahí, esa cámara es la tuya, adelante. Me da igual, es que cuando habla Patricia, miro para Patricia, hablas tú, miro para ti, habla sí, Naima. para que si vienes con la gente que te repito, Cari, eso de los originales, de verdad que me recuerda a orquestas, pero con el éxito que está teniendo Nueva Línea. Son unas niñas fantásticas y te cuento que yo las conocí, es una anécdota muy cutre, pero bueno, yo las conocí en La Pecera, lo que llaman La Pecera, realmente una sala de fiesta Montaña Roja, donde nos divertimos los más grandes, ya hace años que no voy, pero bueno, un tiempo que no voy. Y la verdad que las chicas súper animadas, me alegro un montón y hay que ver cómo funcionan las redes, los TikTok y como tanta gente famosa se ha hecho esto. Pero ya salió, pero espérate que ya esta mañana salió Tony Tuntún, y sí. Tony Tuntún dijo que esa versión es de él. Pero mira, Nueva Línea, en una noche de copas. Pero tiene más canciones que esas, ¿no? Mira, de todas formas. Me alegro por las chiquillas y por toda la orquesta, que son 11 personas entusiasmadísimas que le alegran muchísimo la vida a la gente. Lo bueno que es y una orquesta tanta verbena. Y una tanta verbena, me encanta. lo bueno que es una verbena. La gente que tiene otro ritmo, otra historia, bailando eso es una gozada. Sí, fabuloso. De todas formas, Dora, yo tengo un vídeo por aquí que me ha pasado Dora. Lo pongo ahí a Dora. ¿Sabes lo que pasa? Ponlo cuando quieras, pero ¿sabes lo que me pasa con ese vídeo y con la protagonista de ese vídeo? Que en estas Navidades me llegó un mensaje muy contundente y muy rotundo. Y me dijeron, ¿vas a seguir en la tertulia de Calandía? Digo, sí, Cari y Sandro todavía no me han echado, así que bueno, sí voy a seguir. Dice, no te metas tanto con ella, que parece que le tienes manía. Mire, señora, yo a usted no le tengo ninguna manía. Usted me da juego y yo juego. Parece que le tienes manía a Rosa Dávila. Sí. Digo, no, dice que te metes mucho con ella. Digo, no, es que si ella no fuera, si tuviera noticias que merezcan la pena comentar y aplaudir, no tengo ningún problema porque tú sabes que yo aplaudo a quien hace algo bien indistintamente del color político que represente. Sí, Nain, a ti también. Además, pero nadie se entera porque eso lo hago en la intimidad. Eso lo hago públicamente. Además, yo como andar en la intimidad, hablo catalán. Además, del siguiente vídeo que vamos a ver ya, sí. ¿Qué culpa tiene Rosa Dávila de esto? ¿Qué culpa tiene Rosa Dávila de esto? Bienvenidos al juego de mesa más realista jamás creado para niños. Atasco extremo en Tenerife. Lanza el dado, avanza 2 casillas y ahora detente para siempre. ¡Me voy a comer 3 horas de atasco! ¿Has caído en hora punta? Tranquilo, aquí es hora punta todo el día. ¡Hora punta! ¿Te ha salido la carta de accidente? ¡Accidente, no joder! No importa si es en el otro carril, todo el mundo frena igual. ¡Retención grave! Engaña a los conductores con falsas promesas electorales. Te lo arreglo yo en 90 días. Consigue llegar a casa antes que los demás. Sacaste la carta Obras Eternas. O pásate la vida en el atasco. Dora. Lo vivo todos los días. Y sabes una cosa, cuando yo salgo de mi casa por la mañana, escucha el trayecto. Un trayecto normal de mi casa al colegio tardaría de 15, 16, 17 minutos. Estoy tardando 1 hora y cuarto. Mi cuñado llega antes, salimos a la misma hora a Santa Cruz que yo a las Américas. Bueno, pues vamos a hablar. Y eso es real, eso es cierto. Y luego te sale la radio por la mañana tempranito, sí hay atascos por la zona de Santa Úrsula, el Sausal, Tacoronte, llegando a los rodeos, luego también el tramo desde la Laguna bajando dirección Santa Cruz, cola, bueno, todavía no hay cola, pero está caminando. Mira, digo, pero Dios, que estoy yo en la cola aquí para ahí, me estás diciendo tú que estás en la cola desde las Chafiras a las Américas. No, chica, que voy yo en el coche aquí puesta. Bueno, vamos a saludar a Patricia León, directora insular de Igualdad y Diversidad en el Cabildo de Tenerife. Muy buenas, Patri, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Cari. ¿Todo muy bien? muy bien. Encantada de estar aquí con mis compañeros, que yo con todo el mundo me llevo muy bien, pero he de reconocer que las mesas con ellos dos son muy divertidas. Y así van a ser hoy también. Sí, ya veo, que empezamos fuerte. Sí. Por cierto, desde aquí le queremos mandar un saludo, la enhorabuena a la película Más Palomas, que fue grabada íntegramente en la isla de Gran Canaria, con su vidilla, con su entorno y tal. Y Patri, no sé si ustedes saben más o menos de qué va, yo les cuento así muy rápido. Es de un señor ya mayor que tiene que ir a una residencia de la tercera edad, que toda su vida ha sido homosexual y ha vivido libremente su homosexualidad, pero llega a la residencia de la tercera edad
y tiene que volver a meterse en el armario. Desgraciadamente eso le pasa a muchas personas mayores cuando se ven en la necesidad de recurrir a las residencias. De hecho, nosotros tenemos aquí en la isla de Tenerife una asociación que se llama Efecto Puerto, que es una asociación de personas del colectivo ya mayores, y una de sus mayores reivindicaciones, valga la redundancia, es precisamente esto, ¿no? Que tener la libertad que han podido ejercer durante toda su vida en el momento final de la vida, ¿no? Porque realmente no tienen un espacio seguro donde disfrutar de amar a quien quieran y de ser como quieran en las residencias que existen a día de hoy. Y bueno, en eso estamos trabajando también a través del marco estratégico de atención a la diversidad insular, del que hablamos hace unos días, donde una de las líneas de actuación es precisamente una residencia de mayores para personas del colectivo. Buena idea. Así que... Bueno, y saludamos ahora a nuestro tercer tertuliano, que es de Vox, decía Patri. En esta mesa generalmente los originales los acuñó una vez Patri. Ay, no sé, yo tengo aquí a Naín Llanes de Vox, pero yo necesitaría como otra vidilla. Un poquito más alto aquí en el plató. ¿Tú qué me dijiste, Naín? Muy buenas tardes. Mira, al más puro estilo trampista. Por favor, por favor. Por supuesto, hombre, bien hallado, y me recibe ya como hablazo, ¿no? Encantadísimo. ¿Cómo estás, Naín? Muy bien, bien, encantado, muy alegre de estar aquí con ustedes otra vez, y porque yo creo que se va dibujando un panorama internacional muy interesante, y además que yo creo que ayuda mucho a la gente que ha venido a nuestro país, a España. Yo creo que más allá de la risa ahora al principio, de lo caricaturesco de la política internacional en algunos casos, como puede ser la estadounidense, porque tiene su propio estilo, creo que se está dibujando un panorama pues muy bueno. Muy bueno. Bueno, interesante es una cosa, muy bueno es otra. Una cosa interesante, otra bueno. No sé lo que opinarán ellas, porque nosotros ahora vamos a empezar hablando de esa novena isla, que antes era la octava, ahora es la novena, de Venezuela, de esta película de terror, terror, o esta serie de Netflix que la realidad supera la ficción absolutamente. Y por un lado tenemos Venezuela, después tenemos Irán, que tenemos el punto de vista en Venezuela, pero es que en Irán se está armando lo más grande. Vamos a hablar de todo eso y de Tenerife, y también de aquel hombre que le encantaban las mujeres y le encantaba el vino, y cuando era bien visto presumir de ser un mujeriego, se viró la tortilla, de todas esas cositas. Bueno, de eso hablamos si nos da tiempo, porque es mejor hablar de Mercosur y de los acuerdos que se están haciendo y del perjuicio que puede suponer eso para nuestros agricultores. Así que después de hablar de un montón de cosas, si nos da tiempo, hablamos de aquel al que le gustan las mujeres y le gusta el vino. Pero comenzamos por Venezuela. Así, primera... tu punto de vista, primera lecturita que hacen. Vamos a ver, yo entiendo que haya muchísimos venezolanos que estén encantados de que haya caído Maduro. Yo lo puedo entender porque ha sido un tirano, ha sido un dictador y ha sido nefasto, muy nefasto para las políticas y para el pueblo venezolano. Lo puedo entender y lo entiendo. Pero luego también hay unas reglas del juego internacionales que no nos las podemos saltar, porque cada país es soberano y nadie puede abogarse de la misma, y mantengo el discurso coherente que mantuve entre Rusia y Ucrania, exactamente igual. Ningún país puede invadir a otro, porque además los que hoy aplauden eso le dan legitimidad a que siga invadiendo quien le dé la gana. Y nos olvidamos, y ahora me vuelvo proteccionista de lo mío. Todos sabemos que la relación del señor Trump es intimísima con el señor que gobierna aquí, Hassan II. Pues si un día Hassan dice, mira, tengo un capricho, ahí también hay tierras raras, las quiero para mí. ¿Qué autoridad tenemos que legítimamente podemos hacer cuando hemos consentido algo? No, lo que vale por un lado vale para el otro. Pero claro, como eso está más allá y nos pilla Venezuela, nos digo, y total no ha cambiado nada Venezuela. Ha quitado un dictador, ha puesto a su vicepresidenta, que hasta donde yo sé, tanto Diosdado como esta señora son mucho peores, porque todos, gracias que tengo amigos muy personales venezolanos y muy fríos con esta realidad, dice, Maduro tenía que desaparecer, pero es que dejar a quien dejaron es todavía peor, porque Maduro era malo y loco. Estos son malos, pero no se despistan con la locura. No. Estos son realmente malos y tienen clarísimo que a Estados Unidos le importaba un pimiento Maduro, lo único que le importaba el petróleo, y además así lo ha dicho el señor Trump, y el panorama político que se nos está poniendo es bastante duro y bastante rígido, teniendo en cuenta que si sigues la política internacional,
Antes, hasta hace unos años, todos pertenecíamos al Banco Mundial y ahora resulta que tenemos los países BRIC, en el que se acaba de sumar Petro, es decir, Colombia. ¿Te imaginas? China, Rusia, Brasil, India, Colombia. Antes teníamos un solo bloque, que dependíamos unos de otros, las inversiones, los préstamos. Ahora no, ahora resulta que ya tenemos 2 bloques. Imagínate por el camino que lleva que México se anexione también a los países BRICS y por ejemplo Sudáfrica o ahora que está tirando hacia adelante mucho Burkina Faso, que está, bueno, ya tiene hasta sus propios automóviles y demás, que es un país que a pesar de un golpe de Estado está tirando mucho. ¿Qué ocurriría? Tendríamos 2 bloques, que volvemos a las guerras frías de entonces, porque yo no quiero usar la palabra guerra, porque hay otras maneras de hacer guerras. Antes se hacían guerras con armas, ahora se hacen guerras con hambre, ahora se hacen guerras con pobreza, ahora se hacen las guerras con quitar recursos. Es decir, hay muchas maneras de matarte. Y ahora es eso. Y bueno, de la libertad no quiero ni tocarla, porque el concepto de libertad que se tiene en este país, por ejemplo a la derecha, es libertad para mí, muérete tú. Entonces, claro, si la libertad es irme de cerveza, y mientras yo me voy de cerveza, a ti te doy pizzas en el colegio, ¿esa qué libertad es? Si la libertad es los residentes que no tienen un seguro médico privado, no pueden tener asistencia en COVID, pero los que los tienen sí, ustedes se mueren, vienen los soldados y lo sacan, y está el muerto y el vivo, todos juntos ahí, que se contagien y se puedan... ¿Eso qué libertad es esa? ¿Esa es la libertad que proclama la derecha y la ultraderecha en este país? Pues no. Yo no estoy en contra de Trump. Estoy en contra de todas las políticas y las locuras que se están viendo. Estoy absolutamente con los Trump, los Milei y la sensatez, porque está bien que alguien tenga unas ideas, pero desde la sensatez y las defienda. Lo que tú no te puedes levantar por la mañana y me quedo con Groenlandia. ¿Cómo que te quedas con Groenlandia? Vamos a ver, ¿qué es esto? Y vale, muy bien, pues es que ¿sabes lo que pasa? Que siempre se te revuelve. Y aquí solo va a perder alguien, y es Trump. Y además la prueba la tienes, cómo arrasó Matani en el ayuntamiento de Nueva York. Un señor musulmán, oye, medio hindú, medio de todo, justo lo que odia y detesta el señor Trump. Pero escúchate, es que ahora se le ha revelado también el gobernador de Missouri, de Ohio. Pero es que ahora de esta señora, sí, pero es que ahora, por ejemplo, es que atacaron a una señora negra, un policía le reventó los faros y todo para denunciarla y tal, y cuando la mujer sale con la toga y resulta que era jueza. Imagínate, y simplemente por el color. Qué bueno, esto es brutal. Pero ¿sabes lo que te digo? Ahí sí es usted sabe quién soy yo, bien dicho, usted sabe quién soy yo, ¿verdad? Esto no va a llegar. ¿Usted sabe quién soy yo? Tengo cierta precaución, vamos. Dora ha dicho que quien va a salir perjudicado de todo esto es Trump, y yo creo que quien va a salir perjudicado es la población, en este caso, volviéndonos a centrar, venezolana, ¿no? Porque la persona o las personas que entendían que Trump iba a abrir las puertas a la libertad en Venezuela, supongo que estarán decepcionadísimos, porque lo que se ha visto en todos estos días es precisamente lo contrario, ¿no? O sea, sí es verdad, se llevó a Maduro, de lo cual yo estoy muy feliz, porque no es compatible, ¿no?, reconocer que este señor no podría estar en la dirección de un país, pero no podemos saltarnos las normas del derecho internacional, porque le damos a este señor la capacidad de decidir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, y qué es lo que él puede coger o no puede coger, ¿no? Yo creo que debemos empezar a establecer líneas rojas, por así decirlo, en las que no nos podemos saltar, porque esto se va a convertir jauja. Y pese a la cara de decepción de Naín, que debe de estar agobiadísimo, porque estamos las dos aquí poniendo las cosas sobre su sitio, incoherencia pura. Él dice que por qué no se coge Groenlandia, que por qué no. Ahora él nos lo explica. Es lo de pensar en algún resquicio, que yo se lo he dicho a él un montón de veces, pero se lo voy a volver a decir en público. O sea, yo me niego a pensar que una persona de la capacidad intelectual de Naim piense que este señor está sanito y está haciendo cosas de manera coherente, porque lo que este señor hace, ese desprecio con el que habla de las personas, por ejemplo, el primer ministro de Groenlandia, que le hicieron una entrevista y él decía, yo no sé quién es, ese es su problema, o sea, es una desfachatez. Los venezolanos eran súper feos, sí, o sea, es una cosa que de verdad es un déspota, es un soberbio, es una persona de otro siglo que de verdad no debería estar gobernando, o sea, y efectivamente en su país de libertades donde las haya, la gente se le va a rebelar, porque este yugo que él pretende, que no es otra cosa que un yugo económico y, como dice Dora, otra manera de hacer guerra, retirando libertades, o sea, ¿qué libertad le deja a los venezolanos poniendo a la mano derecha de Maduro?
¿Qué libertad le deja a los venezolanos? Han liberado a presos políticos. A poquitísimo. Súper poquitos, que además no tienen ni pueden hablar. O sea, ¿qué libertad? O sea, ¿de qué estamos hablando? Vamos a abrir los ojos y ser conscientes de lo que tenemos delante. Que no es incompatible alegrarse de que este señor, que era un dictador y una persona absolutamente carente de sus facultades mentales en vigor, igual que Trump, perdón, esté fuera del país. Pero lo que se le ha dejado al pueblo venezolano no es libertad ni muchísimo menos, ¿eh? No nos engañemos. Y a él, a Trump, el pueblo venezolano le da exactamente igual. Busca recursos y recursos. Las decisiones que ha tomado lo acreditan así. Entre lo que dices y lo que haces, me quedo con lo que haces. Bueno, pues Maduro llamó a Trump, quería que viniera, el rey de los pelucones, te estamos esperando, te estás tardando en venir a Miraflores, rey de los pelucones, y el bailito, imitando un poquito a Trump, que si esas boberías y todo, eso son cosas a nivel mundial, políticamente, que el mundo entero esté hablando de eso, en serio, de verdad, son tan ridículos. ¿A ti no te parece ridículo, Trump, de verdad? ¿Esa es la pregunta? Yes. A mí me parece ridículo que las representantes en esta mesa del Partido Socialista de Coalición Canaria, en primer lugar, el Partido Socialista dice que Hassan II está gobernando en Marruecos, que lo dijo antes Dora. Es Mohamed VI, hasta que yo lo sé, que es su hijo. Perdona, sí, vale. hijo. Mohamed VI, que además ustedes lo conocen mucho, porque el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, merendamos va anoche con él. allí a sentarse con Mohamed VI a negociar suburbialmente, poniendo a la bandera de España del revés. Va normalmente a negociar la trascendencia internacional que tiene España, como aliado además. Encima, la política internacional desde hace muchos años con Pedro Sánchez está siendo un fracaso, además con aliado como Mohamed VI. Me parece sorprendente en primer lugar la postura del Partido Socialista, que además ha defendido durante mucho tiempo la narcodictadura terrorista que supone que haya estado Maduro en Venezuela, y la represión hacia los venezolanos que han sufrido durante tantos años la muerte. Y las torturas. Y ahora hablo sobre la muerte. Y Coalición Canaria, que hasta el final de su discurso no dice la importancia de que Miguel Moreno, preso político en Venezuela, ya está en Gran Canaria. No lo dice, no es un logro. Pues sí lo es, porque eso es hacer política internacional. Poder intervenir en un país que no está llevando por la vía correcta a su ciudadanía. Porque ¿quién lo dice? Trump. Puedo. Y te pido no, espérate. No me vuelvas a llamar ridícula por expresar una opinión diferente a la tuya. Yo no te he llamado ridícula, he dicho que tus argumentos son ridículos, que es distinto. ¿Quién esgrime los argumentos? Vale, entonces vamos a expresarnos desde el respeto mayor que podamos todos. Yo les respeto como personas, pero no puedo respetar los argumentos, igual que ustedes no respetan los argumentos. No respetes mis argumentos sin calificarlos. Mis argumentos y yo somos lo mismo. Sí, venga. Sí, con tus argumentos falta de contenido y de fondo. Vale. Pero nos va a entretener media hora sin saber lo que dice. Bueno, continúa. A ver, Dora, cada uno tiene su momento para argumentar lo que considere. Tú empatas anécdotas momentáneas y no pasa nada y no te interrumpo. En cualquier caso, antes de la interrupción, porque acabo de perder el hilo, no hace ganchillo. Estabas diciendo lo de que está el preso que está aquí. Vale. Coalición Canaria me sorprende mucho que no ponga en consideración que Miguel Moreno esté ya en Gran Canaria siendo un preso político. Durante mucho tiempo los venezolanos han migrado a Canarias, con la que tienen un vínculo obvio, porque han tenido una dictadura en su país, una dictadura que los ha llevado a la muerte y que ha supuesto el terrorismo más duro, aliado con los narcotraficantes, en su país. Eso es un hecho. Eso no es que lo diga Trump ni lo digo yo aquí sentado. Eso lo dicen los venezolanos que vienen de allí. No es un invento. Eso no es falso. Y me parece muy duro y muy ridículo que se juegue en esta mesa con respecto al sufrimiento de los venezolanos que vienen a Canarias y que durante mucho tiempo han esperado un movimiento internacional como este. ¿Pero qué movimiento? Porque se quedó de él sí, Diosdado. Sí puedes, pero ¿qué movimiento internacional es? Porque se quedó en el país, se quedó de él sí y Diosdado. Es ridículo pensar que intervenir internacionalmente un país supone arrasar
con toda la estructura existente. Toda no, la segunda y el tercero por lo menos. A lo mejor Sí, y el segundo cuarto y el de aborto. quinto no. El segundo de Eso aborto, es que es el ridículo, eso es vicepresidente. ridículo. Te lo planteo de esta manera. Pero ¿puedo continuar? Sí, 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 sí. te interrumpí yo en realidad. Es ridículo pensar que cargarse toda una estructura de un país que lleva años siendo una dictadura no supone que esas personas lleguen al poder. Imagínate que hubiera derribado, o sea, lanza una bomba contra, no sé, y desaparecen allí los 20 primeros. Me lo estoy inventando. El 21 va a intentar hacer todo lo posible para los que coloque ese país externo. Podemos poner, por ejemplo, a Edmundo González Urrutia y a María Corina Machado, que los coloque allí y diga, estas personas van a gobernar el país. Ellos, Edmundo, que es el que pudo presentarse a las elecciones, es el presidente legítimo de Venezuela, pero es obvio que la estructura no está creada para obedecer a dos personas que se coloquen desde fuera. Eso es lógico. No se colocan, son los ganadores de las elecciones, el pueblo. Sí, no. Eso es obvio, lo acabo de decir. Edmundo es el presidente legítimo Por de eso, Venezuela. no es que se Pero coloquen ese- dos y personas, sí, es que el se ganador coloca por un es el país. presidente legítimo. Se coloca por un país. En política internacional, colocar desde un país externo a dos personas que no tienen bajo la estructura ningún punto de poder está mal, porque es el foco para ir de toda la estructura contra ellos. Eso no tiene sentido. Eso ya le pasó a Estados Unidos anteriormente cuando ha hecho intervenciones en otros países. Estados Unidos tiene una política internacional que cualquiera de esta mesa, yo creo que de Canarias y probablemente de España, porque la política internacional de España es muy mala, tiene, por suerte o por desgracia, más recorrido Estados Unidos que todos nosotros juntos. Entonces, algo habrán aprendido. Por otra parte, me gustaría hacer una reflexión. Hay dos autores que me gustan mucho, filósofos. Uno es Michel Foucault, que habla sobre la biopolítica. La biopolítica es cómo los políticos deciden sobre la vida de las personas y cómo interfieren sobre la vida de las personas. Y él lo aplica, por ejemplo, al ejemplo de las cárceles, a la sexualidad, lo que sea, y los medios de comunicación. Y uno que me gusta mucho, que es un filósofo camerunés actual, que está vivo aún, que se llama Achille Mbembe, él trata sobre la necropolítica, que es esa política sobre cómo deben morir o morir en vida las personas y cómo usa la política ese instrumento de la muerte. En este caso, un claro ejemplo de necropolítica durante tiempo son los países que están en un yugo dictatorial, como pueden ser Cuba, Venezuela, porque se utiliza el instrumento de el racionar los alimentos, el que dependa la subsistencia directamente de la estructura de poder. Todo eso va matando a la persona en vida, va haciendo que poco a poco no tengas los recursos fundamentales y va ejerciendo que tú, mediante algo fundamental como es la comida o es la sensación de seguridad, países como Colombia, por ejemplo, estén siempre en jaque. Eso hace que la gente esté en tensión. En Venezuela ha habido una política de necropolítica, de jugar acerca de la muerte de las personas, teniendo también la tortura de por medio, que es algo de lo que casi no se habla con respecto a Venezuela, pero que ha estado muy presente. Eso no ha preocupado durante mucho tiempo a los políticos que hoy hablan sobre derecho internacional. El derecho internacional también protege la vida de las personas que residen en ese país y no preocupan muchas problemáticas que hay internacionalmente con respecto a la muerte o muerte en vida de las personas de los países, hasta que suceden cosas grandes como esta, en la que coincido, en lo que ha sucedido es la extracción de un presidente. Para chascarte el petróleo. Porque para que lo quieres, para nada más, es el petróleo, es el petróleo. No, él lo ha dicho muy claramente. Por eso, entonces, pero vamos a ver. te traes el presidente para ir al Disculpa, petróleo. Pero vamos a ver, Nain, vamos a ver. Espera, vamos, Lo que tú quieras, espera, vamos a Sí, dejar que acaben sí. ahí. Acaba Sí, ya Nicolás ahí. Maduro. Te paso, después te vienes. Si Nicolás Maduro, que es el testigo fiel de ese régimen chavista que funcionaba a través de la expropiación de la propiedad privada, incluidas las petroleras, ha estado hasta ahora, y Trump lo que ve es, bueno, tenemos que devolver a los que invirtieron en su momento en el país, tenemos que devolver el crecimiento económico que está muerto en ese país, provocado por ese régimen. Lo tenemos que llevar nosotros y tutelar, por supuesto. Ese país le da igual a Trump, muchacho. No le da igual a Trump. Venezuela se la sopla a Trump.
No ¿No lo crees? creo. No lo creo porque si no, no intervengo. Mira, vamos a ver, Naim. Primero, coherencia. La esperanza de vida en Venezuela son 73 años, así que no los está matando nadie. 73 ¿Eso años, qué tiene que ver? muy por encima de cualquier La país anécdota frente africano. a los No, genéricos. porque tú estás con La las anécdota frente a los genéricos. estás tú con las necrológicas. La esperanza de vida en No es la Venezuela son necrológica, es la 73 necropolítica. años. Las necrológicas salen publicadas en Segundo, periódicos. no voy a usar mi opinión, voy a usar las palabras de Trump. Lo único que quiero y me interesa es exactamente los millones de barriles que yo considero que se deben a mis empresas, porque el dictador Maduro decidió nacionalizar el petróleo. Expropiar. Hecho, a él le importa un pimiento, los venezolanos, Venezuela y nada, él quiere su petróleo y punto. Expropiar el capital De de las hecho, empresas que invirtieron intentó sabotear un barco porque consideraba que llevaba petróleo a Rusia y ahora todo el petróleo venezolano tiene que ir directamente a Estados Unidos con el aplauso absoluto de los dirigentes que dejó, que no me da la gana decir los nombres, que dejó aposta porque todo eso estaba más que negociado. Yo te dejo a ti, tú sigues adelante y vamos a ver cómo la envainamos. A mí esto de las estructuras no me vale porque cada vez que hay unas elecciones entra alguien nuevo, tiene la estructura que tiene, la cambia, la modifica, la moderniza o... Estás comparando o la estructura de Venezuela, que es un país estoy bajo la hablando de un dictadura, con un país moderno y democrático. Vamos a ver. ¿Es lo mismo? No. Estoy hablando de que pudo haber puesto muy bien a Corina Machado, a Edmundo, al que ganó las elecciones se le pone y él se las ventila para sacar adelante esa estructura, porque si hubiese ganado las elecciones y si lo hubiese proclamado electo, no le hubiese quedado otra que afrontar la situación que tiene, como lo han hecho todos. En cuanto al narcotráfico, mira, es una mentira, como una catedral, exactamente igual que la invasión de Irak, que era por armas de destrucción masiva, que todavía no encontraron ni una. Exactamente, es la misma mentira. Es la misma mentira cuando se cargaron al Gaddafi, que era porque, bueno, que el tío se estaba reventando en gas, todo aquello. No, señores, no, ya estamos muy hartos de las invasiones. ¿Y qué queda después? Irak, es verdad que Irak había un dictador, Saddam Hussein, pero que había, por ejemplo, en el parlamento iraquí había el 10% eran mujeres, las mujeres iban a la universidad, las mujeres tenían trabajos liberales, tenían lo que querían y tenían cierta libertad. Llegó a Estados Unidos con la vergüenza absoluta de la intervención del PP con el señor Aznar por delante y lo único que han conseguido es vuelta al retroceso y vuelta al islamismo más recalcitrante, más duro y más radical de todos. Donde llega a Estados Unidos e invade, solo produce ruina y miseria, indistintamente que el país sea occidental, oriental, hable latino o hable otro idioma, siempre ha ocurrido. Con Libia, ¿qué pasó? Ahora hay muchas tribus ahí peleándose entre ellas, no sabemos nada y todo se ha cortocircuitado. Pero ¿qué ocurre? Que los 130.000 millones que habían en el Banco Central se los repartieron entre los invasores y aquí paz y en el cielo gloria. Se han quedado con el gas, han arruinado al país y búsquense la vida. Y eso ha pasado cada vez que Estados Unidos interviene. Y es la palabra que a mí me costó aprender y la aprendí casi con 30 años del imperialismo. Yo no entendía por qué llamaban el país imperialista, efectivamente. Mientras todos los países occidentales europeos, de una u otra manera, hemos tenido que ir dejando las colonias que teníamos y nuestros grandes imperios que teníamos tras el Atlántico o aquí en África, Estados Unidos no ha hecho nada, es un país de migrantes, pero ha decidido, bueno, ustedes van dejando y yo voy cogiendo. Y solo ataca y va a aquellos países donde él puede sacar recursos económicos, sin importarle absolutamente a las personas. Pero hay algo peor, es que el país, uno de los países que más pobreza tiene en este momento es Estados Unidos, qué contradicción. Uno de los países que ha perdido absolutamente todo en sanidad, la poca que tenía, es Estados Unidos. El país del mundo con más alcohólicos y más drogadictos, Estados Unidos. ¿Qué cosa más contradictoria? Un país que debe de luchar para salir adelante por sí mismo, se dedica a entretenerse mirando a otros países, invadiendo otros países. Y luego yo me hago una pregunta curiosa. Según el compañero Naim dice que se puede invadir un país, quitar un dictador y poner otro, ¿vale? No, imagínense no ustedes. No ha sido una invasión, Bueno, un secuestro, vale. Una extracción. Una extracción, como las muelas, vale, bien. O un secuestro, me da igual, bien. Imagínense ahora que algún país, vamos a poner Putin, da igual, o China, el país que quiera, va y secuestra al señor Trump. ¿Qué iba a pasar en este planeta Tierra? ¿Qué iba a pasar? ¿Qué ocurriría? ¿Les iba a gustar? Aquellos que defienden el secuestro, oiga, cuidado, que no quiero a Maduro, que quede claro que no soporto a Maduro, pero que hay vías diplomáticas para hacerlo y que estamos legitimados y que tenemos unas leyes internacionales para hacerlo. ¿Y por qué resulta que Maduro molesta
¿Y no molestan otros dictadores de África? Porque a eso les estamos sacando la hiel, la sangre y las entrañas a todos ellos, con las piedras raras, con los diamantes, con el litio, con todo. Y mientras sacamos esto y sus tribus siguen peleándose y pasando hambre y miseria, no ocurre nada. Es que nos damos cuenta de una puñetera, perdona, de una vez, que lo que hace Estados Unidos cada vez que invade un país es arruinarlo y subirlo en la miseria más absoluta, y no hay ninguno que haya levantado cabeza. Qué bueno. Yo me gustaría que en algún momento Naim, que ahora me dirá que lo ha hecho, hablara con los venezolanos que están aquí en Canarias, porque nosotros sí que tenemos un hilo directo con ellos, no solo con los que están aquí, sino también los que están allá. Recordemos el Hogar Canario en Venezuela. Nosotros sabemos lo que hay en Venezuela y lo que pasa. Y yo me pregunto por qué habla de necropolítica en Venezuela, que es verdad, puede ser, no conozco bien la teoría filosófica, pero a medida que la iba describiendo, yo también creo que Trump hace necropolítica en su país con esa falta de sensación de seguridad. Pregúntanselo a la mujer asesinada hace unas par de semanas, blanca estadounidense, sin ningún motivo, o todas las personas que detienen y separan a sus hijos. Sé del caso de hace un par de meses de un niño autista que fue separado de su madre por estas tropas que él tiene ahora tan fantásticas recorriendo el país. Para mí eso también es necropolítica, si me agarro a la descripción que has hecho de esa teoría filosófica, ¿no? Esa falta de jugar con esa falta de seguridad, de jugar con la sanidad, de conceptos muy básicos, ¿no? Entonces me es curioso cómo tú la puedes localizar perfectamente, la necropolítica en Venezuela, y no la haces esa localización con las políticas estas tan horribles que está haciendo Trump, no con la comida, pero sí con la sensación de seguridad, incluso con la sensación de que la vida no vale absolutamente nada. Si uno de estos energúmenos armados hasta los dientes decide pararte, puedes perder tu vida en un segundo porque así lo consideran, ¿no? Entonces... Y te faltó hablar de las universidades, cómo ha hecho que todos los migrantes se fueran de las universidades, hay que un los han retroceso progresido absolutamente. Brutal. O sea, la gente debería entender que aquí no estamos hablando, o sea, que Trump no ha secuestrado, extraído... no se me ocurre otro sinónimo más, llevado de excursión a su casa a Maduro, porque realmente, además lo ha dicho, ha salido aquí, lo ha dicho él, porque crean las libertades, quiera liberar al pueblo venezolano, quiera mejorar la vida del pueblo venezolano. No estamos en ese contexto. Además dijo que María Corina no tiene el respeto de los ciudadanos y que no tiene como tiró María Corina. O sea, yo tengo un adjetivo para eso, pero bueno, me voy a callar porque si no nadie me dirá que no tiene nada que ver y que no es respeto a la realidad cuando es así. O sea, él en sus relaciones, cuando va a cualquier cumbre, aparte de que la foto es horrorosa, porque yo creo que aparte de Giorgia Meloni, corríjame, no hay ninguna otra, el trato es bastante diferente. Quiero decir, es una persona con unas habilidades sociales cero. Yo todavía recuerdo aquella bronca horrorosa, que para mí también es necropolítica, que le echó a Zelensky, que yo le decía, pero este señor, ¿dónde está ubicado? No sabe ni, o sea, no estás en tu casa ni en ninguna de tus empresas, ni en una junta de accionistas de tus empresas, ¿no? Diciéndole a todo un presidente que tiene a su país en guerra porque así ha decidido Putin hacerlo, ¿sabes? Patricia, porque no se mete con Putin ahí. Patricia, pues ¿sabes lo más que me duele a mí de ese señor? ¿Por qué no extrae a Putin? Pero ¿sabes por qué no, lo más que me duele ese señor? Que está en la lista Epstein, como pedrazo. Por ejemplo. Hoy fue y además en vídeos, fotos y demás. Hoy fue a Ford, ayer, creo que fue hoy, fue a Ford, a la fábrica, y uno de los trabajadores le dijo, protector de pederastas. El tío le hizo la peinetita, el cortito, y al momento ya estaba despedido el hombre Eso no es ser dictador. No. Bueno, Naima. A mí me preocupan más otras listas en las que está Ábalos, Koldo... ¿La de Epstein no te preocupa? A mí me preocupan más las de mi país, que es España. Y tenemos... Pero la lista Epstein no te preocupa. A mí me preocupan más las listas de mi país. ¿No te preocupa la lista cosas de niños, de violación? A mí me preocupan más... creo que a mí me preocupan más las listas de mi país. Pero yo no te estoy preguntando qué te preocupa más, sino si no te preocupa Einstein, las listas de Einstein. Me preocupa que exista mafias de todo tipo, incluida esa, por supuesto. Yo creo que es una estructura más... A esto estuviste de decir, de personas machistas, esto. Blanquear la lista Epstein, chicos, a estas alturas.
No, yo no creo que nadie la esté blanqueando. Sobre todo porque no suelo vertir datos falsos. Cuando suelo hablar, prefiero callarme antes de hacerlo, porque no lidera Estados Unidos pues el país que más alcohol consume, como dijo Dora anteriormente. Eso es un dato falso. Europa es el continente donde se lidera, obviamente, ese índice de consumo con 8,8 litros al año. Y también los países que más alcohol consumen en el mundo no solamente son las Islas Cook, sino Letonia, República Checa, Lituania, Austria, Antigua y Barbuda, Estonia, Francia. Esos son los países que consumen más alcohol en el mundo. De hecho, hay incluso, si vemos, incluso hace unos años, Estados Unidos, según la Organización Mundial de la Salud, era el estado en el que se presentaba la tasa más baja de dependencia al alcohol. Pero eso ya cambió ahora. Pero bueno, y al margen de los datos, al margen de esos datos en general... Yo creo que los datos que se advierten son importantes aclararlos. Bueno, pero podrías aclarar, por ejemplo, por estados, lo mismo que hiciste con Europa, la Comunidad Europea, que lo hiciste por estados, a ver en Estados Unidos por estados, a ver quién lidera, si Connecticut, Los Ángeles... Vale, lo que digo, me preocupa más las listas de mi país, insisto mucho. Pero bueno, en cualquier caso, me parece importante, insisto, en que Estados Unidos esté liderando la política internacional, porque al contrario que como ha indicado Coalición Canaria en esta mesa, Estados Unidos está liderando la política internacional con muchas habilidades sociales, porque ha sido el primer presidente de Estados Unidos en pisar Corea del Norte, por poner un ejemplo, que no se había hecho nunca, en firmar la paz entre Israel y Palestina, que parece que eso no importa. ¿Qué paz? ¿Cuándo se firmó la paz? Que yo no me he enterado. ¿Cuándo se firmó la paz, Naín? ¿Qué paz, Naín? ¿En serio? Que parece que eso no importa cuando está liderando las relaciones entre Israel y el grupo terrorista Hamás. Para hacer un resort en la franja. Que eso sigue en pie. ¿Qué resort? Que sigue en pie. Eso lo dijo él. Es que no puedes contradecir sus palabras, Naín. Lo ha dicho él, quiero hacer el resort Las Vegas del Mediterráneo. Sí, lo eso dijo por supuesto él. Que lo ha dicho. Me tengo que llevar por delante a todos los gazatí para poner esto. Yo no estoy defendiendo que el fin último sea positivo. Estoy defendiendo que la política internacional se hace liderando y en muchos casos se intentan resolver los problemas liderándolos y yo creo que lo está haciendo. Desde luego, nuestro país, que es España, hasta el momento, aunque con este tipo de noticias se intenta, en cierta manera, tapar lo que ocurre en nuestro país, yo creo que hay otra política internacional fallida, errónea, que es la que llevan a sentarse al Partido Socialista y al Partido Popular para hablar de una cosa futurible con respecto a la paz de Ucrania y Rusia y si lleva tropas de paz. Eso es lo que está sentándose a hablar Pedro Sánchez aquí en nuestro país. Eso no es liderar internacionalmente. Mira, no es tratar sobre la paz. ¿Y a ti te parece bien también que se encapriche, por los motivos que sea, con Groenlandia? Y quiero Groenlandia y punto. ¿A ti eso te parece bien? ¿En serio? Yo cuando estaban hablando antes de invasión y dije que no era una invasión, sino en este caso pues entrar dentro de un país, extraer al presidente, nosotros siempre defendemos la soberanía de las naciones y la integridad de los territorios. Es fundamental la integridad de los territorios dentro de cada uno. En el caso de Groenlandia, pertenece a un país que entendemos que es y yo entiendo que es una democracia y tendrá sus ciudadanos que decidir sobre sí mismos y no un país externo. Yo no porque defienda en ciertos aspectos el liderazgo de Trump en este caso, estoy de acuerdo con todas las decisiones que va tomando. Evidentemente, un país como puede ser Dinamarca tiene sus propias decisiones que tomar dentro de sus habitantes. Las invasiones, igual que las guerras, como decía Dora, es cierto que Trump no ha hecho una invasión militar, pero sí ha hecho una invasión de otra manera. Básicamente porque ha mandado, o va a hacerlo, corríjame porque no tengo el dato y no quiero que Naín busque en Google y me diga que era un dato incorrecto. Por si acaso. Va a mandar o ha mandado a un grupo de políticos de su elección para que dirija al país. El país está invadido. Él ayer dijo que él el era... país está tutelado. Vamos a ver, tutelado. No, él dijo ayer que él era el presidente, ¿cómo se llama? Presidente no sé qué de los Estados Unidos. Él es presidente
presidente interino de Venezuela. Que ahora, de momento, y hasta que esto se arregle, es él el presidente de Venezuela. Estamos en una invasión que efectivamente no es militar, porque no lo es, pero es una invasión. Y es una tutela, o sea, a mí cuando me suena a tutela, me suena a incapacidad del pueblo venezolano cuando creo que no es así. Y creo que el interés de Trump, una vez más, ha quedado acreditado por su propia palabra, que el único es recursos... Pero a ver... Los venezolanos hablaron en las urnas, Naim. Sí, por supuesto. De hecho, ¿qué me vas mira, cuando me decías antes que hable con los venezolanos, cuando el Comando Venezuela, que está aquí en Tenerife, que son los representantes de María Corina Machado y del partido de Edmundo González Urrutia, yo participé con ellos de la concentración que hicieron en Santa Cruz de Tenerife. Y yo sé el sentir de ellos y comparto que Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela. De hecho, voté a favor de eso en el Cabildo de Tenerife, a propuesta nuestra además. Y también lo llevamos incluso al Ayuntamiento de Arona. Yo creo que ese posicionamiento es obvio para casi todo lo que creemos mínimamente en la democracia. No, pero tú le estás justificando de que no se haya hecho el traspaso debido. Estás justificando que se quede la mano derecha de no, para Maduro nada. Estás muy equivocada. Dirigiendo el Estás país muy por equivocada. las instrucciones de Trump. Estás muy equivocada. Para mí, por favor, sobre todo si vierten algo que no he dicho, sino que interpretan bajo otras cosas que digo mi posicionamiento, no estoy de acuerdo con que siga la señora esa Delcy, no me hace el apellido. Tú, en tu intervención anterior, justificaste. Está Delcy y su hermano Jorge. No, para mí, todo ese régimen hay que derrocarlo. Lo que creo es que Estados Unidos tiene una forma inteligente de hacer política internacional. Como le hicieron en Irak. Pero si dijiste precisamente ese es el aprendizaje que han tenido. Pero, Naim, acabas de decir pero es antes, que no se puede aprender con las vidas de personas en países que no son los tuyos. Es que esto no es ensayo y error. O sea, tú me estás diciendo, han aprendido, entonces en Venezuela sacarán otro aprendizaje y pero decidirán meterse en Groenlandia. Si tú vas a un sitio y no aprendes o haces una acción y no aprendes... Vamos a ver, entonces, yo voy a decir yo como individuo, Naim... Permitir, apoyar y sufragar, o que sufrague ese régimen a partidos españoles, eso sí que es, por ahí no eso sí que es permitir. El señor Trump ha dicho que es el presidente interino de Venezuela. Por lo tanto, si es el presidente interino de ese país, él considera que ese país es un estado más de Estados Unidos. Por lo tanto, es una colonia más. Bien. Segundo, quedó demostrado, porque así la justicia española lo dijo, que a Podemos, porque fue a Podemos, Venezuela no le subvencionó nada. De la misma manera que el señor... Lo que estoy diciendo es que Monedero iba a los mítines chavistas, y es una realidad. Sí fue subvencionado por... No, Diosdado Cabello lo dijo el otro día, anteayer, no dijo Diosdado Cabello ahora a todos esos regímenes y partidos que les hemos dado dinero y mencionó España, Colombia, ¿quién fue la otra? ¿Cuál era la otra? Pues España, Colombia, y me olvidé de la otra, era clarito. Yo sé que la justicia española no encontró ninguna prueba en aquello que sacó aquel panfleto, pero en cambio por eso salió Delcy vino aquí con las maletas hasta Madrid. Delcy vino a traer aire con las maletas a Madrid. Yo no sé a lo mejor lo que pasa, Delcy pidió reunirse con Trump antes que María Corina, claro. Pero Trump pasó de ella, obviamente, y se va a reunir con María Corina. ¿Es mañana o el siguiente jueves? Yo no sé si es mañana o el siguiente jueves. Lo que está claro Yo creo que lo que va a pasar es que María Corina va a ir a ver a Trump a Washington, le va a dar su premio Nobel, porque es lo que Trump quiere, que es el premio Nobel, le va a dar su premio Nobel, se lo va a regalar, y yo creo que María Corina va a convencer a Trump y a Trump se le va a volar la cabeza después de reunirse personalmente con ella. Y hay una diferencia entre Delcy Rodríguez y María Corina. Y es que María Corina no necesita dinero porque es mega millonaria, es multimillonaria, está en las élites como está el señor Trump, por lo tanto el dinero no es su prioridad. Porque con todo lo que ha pasado en ese país está mega protegida, mega de todo, nunca le ocurre nada. Esa señora, pues eso, no necesita eso, hablan el mismo lenguaje y tienen los mismos intereses en común. Y hay muchísimos venezolanos que la admiran y que la quieren de presidenta. Oiga, cada país decide lo que decide. Y ya está, no hay más. Respetémoslo. Lo que nunca podemos hacer es entrar en casa ajena a patadas. Pues yo creo que cuando se reúna con ese hombre, el hombre ese, yo creo que María Corina como que lo va... Las distancias cortas, además, en el mundo puede ser presidente, vicepresidente, director ejecutivo.
somos personas hablando con personas siempre, en todos los ámbitos. Admiro la entereza de ella ante las palabras de él tan desafortunadas, ¿sabes? Que no ella le no haya... respeto a ella. Sí, que no haya reaccionado de una manera abrupta, ¿no? Yo creo que eso denota la inteligencia de ella en concreto. Y ahora sí, Naim, vamos a hablar de esas financiaciones que dice el Diosdado Cabello y partido, el Maduro, al PSOE, a Podemos, a todo eso. ¿Tú crees que estamos en un calienta que sale Zapatero? Ojalá, porque actualmente en España no tenemos un ministro de Relaciones Exteriores al uso, no es Álvarez el ministro de Relaciones Exteriores, es Zapatero. Realmente es el que lleva la política internacional, no solo de España, sino del Partido Socialista en Venezuela durante mucho tiempo, y es el que se ha enriquecido estando en Venezuela y favoreciendo una dictadura, como he dicho antes, que favorece el narcotráfico, el terrorismo a nivel internacional. Y Zapatero está dentro de ahí, por supuesto, y yo creo que además saldrá, y espero que sea un calienta que sale, por supuesto. Está en un calienta que sale ya, más o menos. Esperemos que sí. Bueno, vamos Bueno, no. Eso, bueno, nada. Al señor Zapatero se le nombró mediador con Venezuela en 2015. El señor Pedro Sánchez empezó a gobernar en 2018. Oye, Dora, por cierto, tú no estabas aquel día que y además no le nombró a España, que quede claro, pero sí fue con apoyo del Partido Popular. Le nombraron desde Europa. Vale. Y no solo nombraron a Zapatero por España, nombraron a otras personalidades del mundo. Vale. Cuidado. ¿Y saben por qué? Porque es el presidente que no ha entrado por ninguna... El único, que Felipe González sí que entró por ninguna puerta giratoria y se ha colocado en alguna multinacional. Y yo creo que eso fue uno de los motivos por los que se hizo. Es verdad. Todavía te lo crees, Dora. Felipe sí lo hizo, Zapatero no lo ha hecho. Pero Zapatero está Era multimillonario un perfil ahora. que consideraron ese Más comité adecuado era internacional ese, que era debería ese, de mediar. Y fue nombrado en 2015. ¿Saben dónde estaba Pedro Sánchez en 2015? Denostado absolutamente por el Partido Socialista y las guerras internas que teníamos. ¿Qué poder tenía Pedro para nombrar a Zapatero? Hablando de Pedro, ninguno. Así que no mezclemos y ubiquémonos. Vamos a no mezclar y ahora vamos a hablar de Pedro Sánchez, porque el otro día tú no estabas ni nada. Qué raro que no hablaran de Pedro Sánchez. No estaba, estaba Patri, no me acuerdo quién. ¿Te acuerdas, sí. Patri, que yo preguntaba? Vamos a ver, en serio, Pedro Sánchez. Ahora te lo pregunto a ti, Dora, porque yo sé que tú eres súper sanchista, ¿no? ¿Eres sanchista, verdad? No, yo soy socialista del PSOE. Vale, eso después, me gusta, porque parece que ahora es que vamos Pedro a ver, Sánchez, es que entonces sería una Dora, pobreza mía. Es que cuando yo me hice afiliada del PSOE, yo no sabía quién era Pedro Sánchez. Vamos, si había nacido porque más joven que yo. Dora, ¿y no les da la impresión a los militantes del PSOE que ahora el PSOE es Pedro Sánchez? Parece que el PSOE es Pedro Sánchez, pero es que el PSOE es un partido y no es Pedro Sánchez. Es que cuando estaba Zapatero todas éramos de ZP y hacíamos el gesto este. Pero es que cuando estaba Felipe éramos todos felipistas. Es como Corea del Norte que aplauden todos así cuando felipistas. Sí, eso es horrible. Ahora hay un hombre sacando vídeos de Corea del Norte. Vamos a ver, es que en el PSOE siempre hemos tenido un liderazgo contundente, que lo elegimos las bases, que quede claro, lo elegimos las militancias. Sí, pero no lo eligen los demás. Y nosotros decidimos quién es el secretario general, no solo a nivel estatal, sino a nivel regional, a nivel insular y a nivel local. Lo elegimos los militantes. Vale. Y cada militante tiene un voto. No tiene 3 ni 4, seas diputado o sea como yo, que no estoy en ningún lado, tenemos un voto nada más y ponemos en el papel a quien nos da la gana. Cada uno hace su campaña. Sí, pero para quitarlo luego. Sí, no, pero es que no lo... Es que vamos demócrata, pero para quitar al hombre, pero para decirle que haga una moción de confianza. Pero vamos a ver, ¿por qué tenemos que quitarle? No tenemos ninguna razón para quitarle. Eso digo, Dora, déjame preguntarle a Dora lo que yo le quería preguntar, que son dos cositas, Dora. A ver, ¿a ti qué te parece? Porque yo sé que tú eres socialista de corazón, de para adentro de las entrañas. Claro. Nosotros decíamos el otro día, a ver, Pedro Sánchez, a ver, Dora, en ese Peugeot que recorrieron, ¿quién iba en ese Peugeot? El Super Santo Cerdán, Ábalos y el otro, el de la Bragueta. Los 4. Espera, yo te quiero preguntar. No conocía ninguno, imagino. Espera, eso es lo que yo te quiero preguntar. De verdad, los militantes, que aunque sean a tope con él, que se recorrió la península en ese coche con esas personas, de verdad, Dora, en ese coche iban rezando el rosario, o en ese coche, siendo los 4 como eran, bueno, Super Cerdán no tanto, no está por eso, ¿no? Pero el Ábalos, el otro, en ese coche no decían, oh, mira los
culo de la pelirroja aquella, ¿viste las tetas? Como habla esa gente, en ese coche rezaban el rosario. Ellos salían de los rollos, cerraban el coche, metían en el peyó y se ponían a rezar el rosario. Mira, es imposible que Pedro Sánchez ateo no reza el rosario. Que no Empecemos sepa por ahí. Lo que es. Primero, Pedro Sánchez no reza el rosario porque es ateo. Uno. Segunda parte, efectivamente, en Valencia le acompañó Ábalos porque era su comunidad. En el País Vasco, efectivamente, le acompañó Cerdán, y no en todas. Le acompañó Cerdán. En Galicia le acompañaban otros compañeros, en Extremadura otros compañeros. En cada comunidad, porque así se hacen las campañas, en cada comunidad vas acompañado de los compañeros de esa comunidad, que son quien conocen los militantes para ir a las casas del pueblo. Yo no me voy a ir acompañada de un vasco que no tiene ni idea. Como la casa de Pilar Alegría, ¿no? Más o menos. Vale, y la otra. Si es la casa de ella, es real. Es la casa de su madre. ¿Qué tiene de malo? ¿No te gusta la casa de Pilar, la casa de la madre? Pues menos mal que no viste la del ministro Cuerpo, que es en el Valle de la Serena. Y otra cosita de Pedro Sánchez, Dora, otra preguntita. Es que él iba acompañado de los compañeros de cada comunidad. Sí, punto. pero ¿Y no Cari los te conocía? pregunta. No los conocía, como Él dice no que le- no los conocía. No, vamos a ver. Aparecieron por ahí. Aquel que fue conmigo en el año No del coche, voy a reforzamos lo que ponerlo no aquí es. de segundo. No conocía la parte íntima de ese compañero. Aquí no se subió en coche, vale, pero se quedó en casa, escucha lo que les digo, de un compañero de esta cadena, en la casa del compañero de esta cadena. Qué tortura. ¿No? Y no hubo ningún problema, porque es que no teníamos perras para más, y él tampoco, entonces iba quedando en las casas de los compañeros y las compañeras. Seguro. No me lo Iba de creo, peregrinaje. Dora, no me lo Le iban creo. convalidando el camino de Santiago. No lo creo. Mira, Dora. La compostelana. la hacía Cuando al final. estuvimos haciendo la campaña para que él fuera secretario general, los que le seguimos porque estábamos para allá, porque teníamos dónde elegir, porque también teníamos a Susana Díaz, recordemos, pero hubo otros compañeros que se nos fue la voladera y nos dio por coger a ese muchacho. Muy bien, menos mal. ¿Y por qué nada. dice que se le fue la voladera? Porque Porque es no que está ahora contento. no, es que estamos encantados, se nos fue y mantenemos ese entusiasmo. Se nos fue porque nadie creía en nosotros, porque decía, mira, ese tío que no lo conoce nadie, ¿dónde va a salir? Eso para arriba, eso para abajo, va. Lo que toca siempre en la parte interna de todos los partidos ocurre. Lo que pasa es que nosotros lo largamos Vale, todo. y la Somos segunda, una como lengüina. ustedes largan todo, la segunda, como militante socialista. Y sí lo conocía, digo, lo que yo no conocía es la parte esa que dicen que el hombre ha hecho. Y yo no tengo por qué mira, yo me llevo No, en muy ese bien coche eran contigo y súper puedo venir educaditos. del sur al norte todos los días, me llevo bien con Patricia, y yo no tengo por qué saber la vida personal de nadie. Primero porque la mía no la cuento. No, pero si un fulano está acostumbrado a ponerle aquí la bragueta a una y decir esas cosas, Bueno, otra eso, persona, es que eso no es tan íntimo, eso tú sabes más o menos cómo son las personas en el S. Yo estuve sentada con el señor Sí. Ábalos, No te estuvimos en diste una comida, cuenta. estuve sentada con él y nos lo pasamos yo le di de duro hasta que me di cuenta que metí la pata, que era con lo de, ¿recuerdan el barco donde metieron a los policías y la Guardia Civil cuando el 1 de octubre el referéndum y los chavales lo estaban, bueno, y esos profesionales los pasaron canuta porque el desprecio que mostró el gobierno de Rajoy fue horrible, no tenía duchas en condiciones, no tenían absolutamente nada. ¿Y sabes lo que me lanza? Ábalos, Sí. Ábalos, Ábalos sí. es hijo de un guardia civil, sí, y vivió en cuarteles. Pues y nada, ¿y sabes lo que me lanza? pues, Dice, con pues allí mucho tengo a mi recorte sobrino, como y es verdad, ya tiene su sobrino, que pocas Mira. luces tiene sabiendo de dónde viene. Él sí tenía. No, él, a él Bueno, me lo refiero. Mira, Dora, ¿la y segunda cuál era? la otra, la segunda es, para los militantes del PSOE, para la gente involucrada, para cientos de concejales, de alcaldes, de toda la que hace la familia del PSOE, ¿les parece normal que, entre otras cosas, después del cachobatacazo de Extremadura, que el hombre no haya ni salido? ¿Cuánto lleva Pedro Sánchez sin hablar a los periodistas, a la prensa? ¿A ustedes les parece normal que después de ese batacazo incluso, y después de un montón de cosas, y después de todo esto, no habla claramente, después de las no habla con declaraciones? nadie? Ni lo de ¿Perdona? Extremadura se estalló, se fue para la puñeta. ¿Cómo que no? No, el que- compañero, vaya a ver, Pedro con el Sánchez- compañero Gallardo, desde el minuto cero. ¿Qué compañero Gallardo ni que nada? El Pedro gran Sánchez candidato a en Extremadura. rueda de prensa, como tiene que hacer un... ¿Tú no ¿Perdona? ves Trump? Trump está todo el día en la tele, por la mañana, por la tarde, por la noche. Pues ojalá Un no lo líder. viera nunca. Pero es que A personas como Trump prefiero no verlas nunca. pero a Pedro Sánchez lleva meses y meses y meses y meses y pasan cosas Mira, y el tío nada, ni Ábalos, ni el otro, ni Perdona, Serrano, callado. vamos a... No. Y con Eso es Extremadura, calla. Oiga, No, una con rueda de prensa. Extremadura hizo un análisis durísimo sobre el patacazo que nos pegamos. En Extremadura estuvo, Le dejó no sé si preguntar a los- 5 o 6 veces Pero no de le los dejó 10 días o preguntar a 12 días. periodistas, En la campaña estuvo implicadísimo, como ahora va a estar en la de Pilar, en Aragón. Estuvo implicadísimo en la campaña de Extremadura. Salió en Noticias 1, salió en todas las radios que le llamaron las teles, estuvo y dijo sus manifestaciones y fueron
muy, muy contundentes, diciendo el fracaso que habíamos tenido y que nada, que pues el partido lo íbamos a sacar adelante. Ahora está una gestora, haremos otra vez de nuevo primaria y se pondrá el candidato o la candidata que los extremeños consideren apropiado para tirar adelante, porque el compañero Gallardo dimitió de todos sus puestos y ni siquiera quiere ser senador por la comunidad, porque no quiere ser nada. Pues muy bien, ya está, se va en su instituto a dar clases y punto, porque para eso es profesor. Bien, Pedro sacó sus declaraciones, no solo en los medios de comunicación, sino en todas sus redes. Y el que no las ha escuchado, es verdad pero que hay hay el que sigue más. Nada, eres el presidente del pero gobierno, es que lo tú tienes que salió. hacer una rueda de prensa con los periodistas y dejar que los periodistas te pregunten tantos meses y este hombre no se pone... meses pero ¿cuándo fue la última vez que deja a la gente hacer unas preguntas libres? Pero si es pero vamos a ver, si es el único presidente que él ha tenido más comparecencias en el Congreso y en el Senado que todos los presidentes en todos los años de democracia. Algo habrá hecho. Imagínate, no ha hecho nada, simplemente no ha hecho nada, es que él nunca ha negado no comparecer. Esa es la diferencia. Generando una confianza con sus días de descanso en el país, generando una confianza presidencial. La diferencia está en que él, si quiere, comparece y si no, dice que no. Mira qué bien. Es que los presidentes del gobierno no tienen por qué comparecer y a veces comparecen de motu propio, igual que los ministros, y está decidido, bueno, pues doy la cara y comparezco cuando él lo cree conveniente, porque a él le apetece o cuando se lo demanda. No, Pedro Sánchez no da la en el cara. Senado, ¿cuántas veces ha comparecido? ¿Y en el Congreso cuántas veces ha estado? ¿Siempre? En su ambiente ahí con... ¿Cómo que su ambiente? Si en el donde Senado él tenemos manda, minoría. si En el Senado tenemos minoría, tiene mayoría absoluta el PP. Sí, pero está es en su su ambiente. Es su ruedo, No, es su ruedo, Dora, es su ruedo. Pero vamos a ver. O sea, Cari lo que los te periodistas. pregunta es exacto, que dé Ha la cara estado con los medios. en ruedas de prensa y en medios en montones de sitios. Nunca ha estado con un plasma. Jamás ha estado en un plasma. Nunca. A mí me parece un presidente totalitario que intenta sesgar muchísimo los medios de comunicación. Sí. Además ha dicho hace muy poco en la ley Sánchez esa que quiere sacar de rectificación. Sí, bueno, me parece estupenda. Que Esa no. no. Porque es El una ley que si anteproyecto, tú me acusas a mí, me echas un montón de basura y no tienes ninguna prueba, algo te tiene que castigar a ti. el Esa anteproyecto era de hora ley que la orgánica hiciera, para porque lo que no regular puede el ser es que derecho. eso no- El anteproyecto de ley orgánica para regular el derecho de rectificación, Claro. a mí me parece una ley totalitaria, porque lo que está haciendo es sesgar la libertad del periodista. Estás cejando la libertad de que el que me acusa de lo que le da la gana, se invente lo que quiera, arruina mi vida profesional, personal y lo que le da la gana, y después resulta que no hay ni una sola prueba y a él no le pasa nada. ¿Eso te parece mal? No, ¿Perdona? para nada. Lo que existe en nuestro país es el derecho a la defensa en primer lugar Sí, y en ser pero inocente. Pero a quien te echa toda la basura y toda la mierda encima no le pasa nada. Es decir, tenemos Pero patente de corso Dora, para no sea, insultar a cualquiera y a decir lo que nos dé la gana. Lo siento y no en el pasa alma, nada. pero me resulta un poco hipócrita cuando hace unos minutos estabas hablando sobre el caso de Julio Iglesias diciendo, no, pero ese señor no sé qué, no sé Yo no he cuánto. hablado de Julio Iglesias en todo el programa. Vale. Así que no pongas en mi boca palabras que no he dicho. Vale, cuando se juzga a Julio Iglesias... Ya te diré mi opinión si llega el tema. Cuando se juzga a Julio Iglesias con respecto a si es culpable o no es culpable antes de que haya salido nada. No, pero es que nada, un testimonio. Pero vamos Fui a yo ver, la que Naim, dije que no algo se de eso, trata no de eso, fue Naim. Se trata que la presunción de inocencia la tenemos que tener todos. Lo que no es justo es que alguien tire toda la basura y toda la mierda encima de otra persona y después al final resulta que es inocente porque no hay una prueba, no hay nada, y la persona que arruinó la vida de la otra no le ocurre nada. Cuando usted acusa a alguien, denuncia a alguien, tiene que llevar prueba y el otro que me chupe. Pero si usted no tiene pruebas, no puede empezar a salir en esos titulares, en esos periódicos, un montón de basura, que al final ¿Pero qué es consideras nada. basura de las cosas que han salido con respecto a la corrupción ¿De del quién? Partido Socialista? Mira, lo de la corrupción del Partido Socialista está todo judiez y le asado. Y el que la hizo, ¿Con que pruebas? la pague, que le caiga todo el peso de la justicia. Y lo primero que hacemos cuando algún compañero o compañera mete la mano supuestamente en algún lugar, lo echamos del partido. Lo ¿A los expulsamos 5 del partido. meses? ¿Qué dice? Algunos ¿A lo quién? echan- Bueno, la mano no. ¿A quién? pero hay gente- ¿A quién hemos echado 5 meses? A los 5 meses, dije, cuando ya se saben Nadie. las cosas. Mira, por ejemplo, el de la Bragueta, lo sabían hace 5 meses. Ya habían denunciado cuando se hizo Cuando público, llegó fue al cuando lo partido, echaron. cuando llegó al partido se le cesó al tío. Lo del de Lanzarote No, Fuerteventura. eso había llegado. No, el otro, el Paco último. El que entró. Álvarez, Paco Sí, Álvarez. sí, creo que sí, el de la Bragueta, el Paco que, Álvarez, el que Paco iba- Álvarez. Que no me acuerdo cómo se El llama. cuarto, el está- alcalde ese. Sí, el que El iba a alcalde de- sustituir a Ábalos, No. contra el que iba a sustituir a Ábalos. Sí. Me olvidé el nombre ahora, el que iba a sustituir Espera. a Ábalos.
¿Y por qué estamos hablando de eso? Sí, ¿Cómo era? efectivamente. Porque cuando se descubrió ese enteraron. hecho, Se Porque si enteraron, son lo públicos- dejaron calladito tal. y a las cuando de las salieron los denuncias medios, de ya unas sabían. funcionarias o algo de Sí, esto, ¿no? Sí. Que no se habían hecho por el canal interno. Cuando se hicieron por el canal interno es cuando lo echamos No, fuera. no, Bueno, se hizo por el canal No, se hizo interno. por el canal Se interno. hizo por el canal Se interno. hizo por el canal interno y no se Y hizo por cuando el salió canal para interno. afuera, Paco Álvarez. Paco Álvarez. Y en cuanto nos enteramos echó, porque no No, llegó no, a la en federal. cuanto se enteraron los medios, lo echaron. Ahora, ya recuerdo, eso fue en Andalucía, algo en Andalucía, ¿verdad? No. Sí, las mujeres eran de Andalucía, las funcionarias o quien No, sea. eran unas afiliadas o algo de Sí, eso, pero Andalucía. otros cargos públicos Sí, del sí, Partido Socialista. Ya lo recuerdo, de Andalucía, ahora lo recuerdo. Eso fue de Andalucía. Se hizo por los cauces a la provincial y a la regional, pero no pasó a la federal. Y cuando llega a la federal es cuando se le expulsa a ese señor. Cuando Y llegó a los además medios, con el a los consiguiente medios. cabreo, porque no solo se le expulsa a ese señor, sino se expedienta a los dos compañeros que tenían la obligación de pasarlo a la federal. Paco Salazar. Sí, ya es el caso que es. Pues imagínate, no solo eso, sino aquellos dos que tienen la obligación de haberlo tramitado urgente o rápido, como fuera, no lo hicieron. Perdón, ¿ustedes internamente va siempre a provincial o regional o algo de eso? Claro. Vale. Es que nosotros... No lo sé, lo pregunto en serio. es que porque nosotros es así. En los casos de los estatutos de Vox va directamente a nacional. No, pero nosotros es que tenemos... Está primero la local. Lo que ocurre internamente en la local, que uno considere que no es lo apropiado o lo que sea, se comunica a la insular. Y la insular investiga, averigua y decide que ve que no puede solucionarlo, porque a lo mejor se pasó de madre, va a la regional, que para eso tenemos nosotros nuestra comisión de garantía, la regional lo valora, lo estudia, lo mira, nos pregunta, por Yo suerte a mí no me llama nunca, sinceramente- nos repregunta y todo lo que toque, y lo soluciona, que no lo soluciona, pero eso ya tiene que ser Los algo muy canales gordo, internos. tienes que ir a la federal. Los canales internos de los partidos de izquierdas, como el Partido Socialista, Sumar, Podemos y todo eso, tienen que hacérselo mirar de una forma muy importante, porque qué? son muy hipócritas. Tienen unas políticas que van totalmente contrarias después a los canales internos que tienen. Claro, es que en nuestros claro, canales sí, internos efectivamente. resolvemos lo que orgánicamente toca, luego la justicia No por su lo lado. resuelven. Y luego, Tienen ¿cómo? pufos dentro que cuando saltan Mira. a la luz es cuando se echan las manos a la cabeza, pero mientras tanto no han hecho nada. Vamos a ver. Que es te precisamente diré lo que más. reclaman a nivel Hemos público. expulsado a un montón de compañeros y compañeras y a los 17 años Mira. viene la justicia y le da la razón. Pero escucha. Viene la justicia y le da la razón. ¿Y qué hacemos con ese compañero que hemos echado? Te voy a leer Eso nos ha pasado unas a todos los palabras. partidos. La dirección del Partido Socialista ha admitido fallos en el proceso de canalización de las denuncias. Perfecto. O sea que este hecho de Paco Salazar, de la bragueta, y de la demás. felación, era conocido por el partido y no se tomó la decisión de... Que se debía tomar. Pues muy mal. 5 Y si- meses pero antes. Si ha reconocido que ha metido la pata, chapó que por lo menos hemos Sí, lo tenido reconocieron. el morro de haberlo reconocido. Y no luego- como otros partidos que los tienen condenados, pero no los conocen. Vale. Que es muy La diferente. formación- También es verdad que nosotros somos unos bocachanclas y largamos más de cuenta. Perdón, También el es sector verdad. feminista del PSOE alega que además de no emitir respuestas a las denuncias, la formación ha eliminado los escritos anónimos del canal de denuncia Eso interno. no fue cierto y eso ya se demostró porque yo estoy en un canal feminista y eso no fue cierto y las feministas del PSOE era alguien que no, porque todo se sabe al final que no tiene nada que ver ni nunca fue socialista, nunca tuvo carnet socialista y se abogó en que yo soy socialista del PSOE. Cuando averiguamos, yo no, desde luego, quién lo averiguó y tuvimos una bronca de 3 pares de nariz a cuenta de eso porque luego hay mucha gente... Bueno, pero eso que pasó cuenta. y todo el mundo pasó de las mujeres que denunciaron, lo metieron en un cajón y a los 5 meses que estaban en los medios, en un cajón, pero ya se supo. A mí de los todas 5 maneras meses. de todo estos Y debates, después, ¿sabes lo cuando que estuvo en me los medios gusta? se abordó. Y después viene de la que vamos a hablar Claro, ahora, a porque mí, vamos a ¿sabes hablar... lo que me gusta de todos estos debates? ¿De qué manera que cuando algo de esto ocurre en la izquierda nos sentimos fracasados, abochornados, asqueados y de todo? Porque si algo tenemos claro es que somos feministas, ellos y ellas, si no, no tienen cabida, para empezar, porque el socialismo sin el feminismo no se entiende. Por lo tanto, tenemos que asumir todo lo que nos da. Y a veces me da como cierta pesar, cierta pena, porque nos rajamos las vestiduras, nos machacamos nosotros entre nosotros, digo internamente, porque nos sentimos todo lo que acabo de relatar, ¿no? Y luego por otro lado, digo, y luego a cualquier otro partido le pasa y es como algo natural, normal, mira, le No, pasó y ya verdad, está. eso no, es mentira. no es verdad, Ustedes no es señalan, Porque ustedes todavía señalan, dentro de nosotros eso ustedes ocurra. señalan Me y condenan. abochorna ese señor Salazar, me abochorna lo No es más verdad. grande. Eso no y es espero cierto. que la justicia caiga sobre Ustedes él. señalan, condenan,
destruyen, ¿A le quién? sacan el jugo al máximo a cualquier asunto del resto de partidos. Cuando les sucede a ustedes Hay lo silencio. gestionan mal, no lo ven. Eso no es cierto. No son los canales adecuados. Dime qué compañero los, no los pilla la dime los qué- pilla la prensa, los sacan, no sé Un cuánto. caso, Ya- un caso. No ya- uno, Dora, no Pero uno. si favor. tenemos expulsados a todos los compañeros porque ha salido un comentario en prensa y hasta que no demuestre que ese comentario no es real lo tenemos en la calle. Pero por favor, Qué si tristísimo. han salido imágenes de consumo hasta de prostitución de cargos de tu partido. Dora. Así que que estaban so- con los tuyos en Almería. No estaban con los míos, son los tuyos, Dora. Y no pasa nada. No pasa Pero ¿Cómo nada. que no pasa nada? Hay que ponerlos en la calle. No Si lo- hay Por un supuesto, compañero, pero compañera que ustedes no esté hacen desesperado, nada. ¿Cómo que no? Ustedes no Dime hacen un solo nada hasta que compañero no sale. dime uno solo, que no esté fuera. Hombre, Uno Pero claro, solo. si se conocen, Uno no se sabe, si se claro. conocen públicamente después de, pues claro que lo ponen Uno fuera. solo. como Desde que se tiene el conocimiento se expulsa. Que No, parece ser muy conocimiento radical. público. Conocimiento público. Ah, no, porque los internos no los comunicamos, los internos nos los envainamos, los echamos y no decimos nada. Eso también es verdad. Ahí tiene razón. Ahí tiene razón. Hemos expulsado a compañeros y compañeras casualidad. que no se ha publicado nada. Es verdad, porque ni a ellos les convenía ni a nosotros tampoco. Bueno, y Dora, porque eso a los que acabas de decir. ¿Cómo me conviene a mí decir eso si la persona a la que hemos expulsado ha asumido todo lo que le ha tocado y se Mira, ha ido? yo lo que sé Bueno, es la que, hemos echado. perdona, Cari, Es un normal. segundo, cuando estaba gobernando, y no seré el mayor defensor de Mariano Rajoy, porque no me gusta en absoluto, me pareció un tibio de mucho cuidado, ustedes fueron a la yugular de ese señor, ¿Por qué? a la yugular, y ahora mismo el Partido Socialista está con diferencia mucho por debajo de aquel gobierno, mucho por A la debajo, y con yugular unos casos... de M. y con unos- Rajoy, que no se conoce el nombre y de con- M. Rajoy cuando resulta y con que unos una de casos de las corrupción grafólogas muchísimo es más de graves. Granadilla y identificó, mira, una de las grafólogas, que eran 3 grafólogas, de los qué estamos documentos hablando de... Ahora de M. Rajoy. De M. de M. Rajoy, Rajoy, está de esos hablando. documentos de Eso. Bárcena, estaba clarísimo quién era. ¿Le ha pasado algo a M. Rajoy? Yo creo, Nada. Cari, Nada. Y creo si eso tú dices que que ir a la yugular en la- de algo publicado, pues no. En la próxima mesa que hagamos tenemos que traer, porque además el otro día lo escuché y yo sola iba riéndome, el discurso o la intervención de Pedro Sánchez durante la ejecución de la moción de censura a Mariano Rajoy. Ay, yo la me vi el otro encantó. día. Es que Es como mirarse en el espejo de la actualidad, ¿no? Yo De él la vi mismo. el otro día, Claro. pero íntegra. Sería Mira, bueno sí, yo ponerlo también, a él yo hablando también. con él. Es curioso. Mira una cosa, Mira, espera, vamos a Dora, ver, en este espera. momento hemos expulsado compañeros y compañeras, en este momento. Date cuenta lo que ustedes están hablando, que es fantástico y a mí me duele un montón. Bien, pero no hemos sacado aquí que se ha aplazado el juicio del novio de la Ayuso a después de las elecciones, no sea que la Se ha señora le aplazado afecte en la campaña. 500 A veces ver, ya. a ver, Que a ver, mira, No, Eso es lo importante. Eso es lo hace 3 importante. días. No, Eso no. es legislación, importante. eso A ver, es leyes. No Eso nos son entendemos, leyes, son espera, normas. Patri, pero Son espérate. delitos. Patri, repito, ¿Puedo? y si puedes, Sí, leer una cosa solo, más y después solo voy a continúo. decir una cosa, Dora. Basta de jugar con el Poder Judicial. Si se ha aplazado el juicio, será una decisión del Poder Judicial. Basta de utilizarlo a los socialistas No lo cuando le utilizo. viene bien, súper bien las Si no decisiones, lo estoy y cuando le utilizando. viene mal, súper mal las Es que decisiones. la propia Ayuso dijo que el Cuando juicio ustedes de su tienen al pareja se primer aplazaría. al Y primer después- fiscal general del Estado imputado en toda la historia. Basta. Bueno, Basta. veremos si la imputación sigue imputado adelante. no, condenado, perdón. Veremos Basta. a ver quién va a terminar condenado en toda esta historia. Vale, si Naim, si el fiscal otra fue cosa. condenado o quién lo condenó. Vale, Esperemos. Naim, otra Perdón, cosita. Pero no, Es que pero no, estamos las espera un relaciones de momentito. la división de poderes funcionan así, es lo que hay. Bueno, Nain, otra cosa. En tu partido también bailan los chiquillos, los chiquillos, los más jóvenes, los que se mamaron, perdón, los que, es que estoy hablando coloquial, lo del dinero de la Dana, de Vox, los sensores. uy, no, eso no lo toques, eso Eso no que se- cómo va en el partido, cómo Revuelta. lo gestionan, cómo lo lleva, cómo lo tomaste tú, porque eso es un palo, ¿eh? Eso es corrupción, eso es robo, a mano, eso es un A robo. ver, Vox se ha personado como acusación en primer lugar de todo esto y bueno, yo creo que todos somos conocedores que se filtraron audios y no sé cuánto. Interesante la postura de los líderes de Vox en cada uno de los momentos en los que están diciendo constantemente hay que sacar las cuentas, esto no puede seguir así la situación, ha de aclararse ya todo esto, nosotros nos vamos a presentar a denunciarles como ustedes no aclaren esto. Yo creo que además de una asociación que no estaba integrada dentro del partido, no es una asociación de dentro del partido, es una asociación aparte que tiene su cuenta. Se ve que los cargos de Vox lo que están haciendo es pedir una rendición de cuentas,
porque no se había aclarado. Y yo creo que en ese camino están. No conozco mucho más ¿No de lo crees que ha que le ha hecho trascendido los daño medios. nada al partido? ¿No crees que le ha hecho daño? El partido está fortaleciendo a tope. Yo creo Gracias al PSOE, yo a lo creo que mejor. yo creo que eso no es positivo para nadie, pero en primer lugar, de hecho, además, en el caso este de Revuelta, los chavales que aparecen ahí, a muchos de ellos los conozco y he estado con ellos cuando hicimos una convivencia en Valencia. ¿A ellos, a los que robaron? ¿O a otros? A los que robaron, es son que, de Revuelta. No, los que robaron no. Revuelta estaba constituida como una asociación a través de Asoma, que era el nombre, y estaba el presidente, vicepresidente, secretario, no sé cuánto. Cada uno pues se fue posicionando con el tema y a todos ellos los conocí, a todos, los de un lado y los de otro, porque hay algunos que se fueron al ver que los otros no querían aclarar nada, ¿no? Y entonces otros pues se integraron dentro del posicionamiento del partido y se fueron de aquello. No es todo el grupo el que tuvo ese conflicto, sino que algunos, al querer aclararlo, vieron que los otros se resistieron y por eso fue todo. En fin, nos queda poquito tiempo. Vamos a hablar un fisquitito. Me gustaría, al final, sí hablar de Julio Iglesias, un poco, con toda la presunción de inocencia que haya que darle, aunque, bueno, ahora hablamos de eso. Vamos a hablar del nuevo modelo de financiación autonómica que divide a las comunidades, que hay más recursos, pero que ha generado mucha polémica. No hay recursos, no hay más recursos. A nosotros nos quitan casi 500 millones de euros. A ver, vamos a ser realistas. Aparte de ser un modelo de financiación bilateral entre el Estado y Cataluña, una vez más Pedro Sánchez compra su asiento en la Moncloa. O sea, yo creo que esto no me lo puede discutir nadie. Canarias no es que reciba 611 millones, es que recibe 500 menos. Vamos a tener las cositas claras, ¿no? Yo creo que esto es una muestra más de esa prepotencia y esa totalitarismo del que hablaba Naim, que en eso sí que estoy de acuerdo con él, que de Pedro Sánchez, o sea, manual de resistencia otra vez de nuevo, pero esta vez con los dineros de los canarios y las Canarias. O sea, vamos a abrir los ojos de una vez con este señor que nos engaña cada 2 por 3. Eso se lo estás diciendo a tu partido, entiendo, ¿no? No, eso se lo estoy diciendo a los canarios y a las Canarias, por ejemplo, que todavía no entienden la importancia que es votar a los partidos nacionalistas, Para sobre nada. todo cuando nosotros un partido estamos, nacionalista que lo que está haciendo es mantener a Sánchez en el señores, poder. señores, Dios no, mío, no, que a ver, votaron a no sé. favor de que ese señor estuviera allí y lo defienden Naim, porque firmó una agenda canaria que traiciona cuando le da la gana, Naim, no he terminado mi intervención. Es que no he terminado mi molesta intervención. mucho Nosotros ya le presentamos la agenda canaria y también le dimos la advertencia que le tuvimos que dar al señor Pedro Sánchez. Te voy a De nada sirve tener una diputada de Coalición Canaria allí. Te voy a preguntar lo mismo que le pregunto a la gente de la calle. ¿Cuántos diputados canarios de Vox conocen? ¿Cuántos diputados solamente hay canarios uno. del PSOE Solamente hay conocen? uno por Las Palmas de Gran Canaria. ¿Cuántos diputados canarios del PP conocen? No tengo más preguntas, señoría. Solamente hay uno de Vox por Las Palmas de Gran Canaria, Alberto Rodríguez. Bueno, ahora me toca a mí, ¿no? Cuando voten en las elecciones generales, deberíamos aprender que no estamos votando al presidente del gobierno, estamos votando a las personas que van a defender los intereses de nuestra comunidad autónoma en el Congreso del Congreso de los Diputados. Creo que esto es importante aclararlo, que la mayoría de la población no lo sabe. Tú no estás votando a Feijóo, no estás votando a Eso no es del todo este cierto. señor, Realmente le estás a dando, Santiago Abascal, le estás ni dando más votando fuerza. a Naim. Le estás dando más fuerza a ese partido, que es la realidad. Naim, ¿me dejas terminar? Sí, no sí. estás votando al presidente del gobierno, estás votando a las personas que van a representarte en el Congreso de Diputados. Creo que esto es importante aclararlo de una vez. Dora. Bueno, muy fácil. Coalición Canaria, oye, lo entiendo perfectamente. Lo que a mí no me entra en la cabeza es que la misma propuesta de financiación fue en 2014, se tiraron abrazos de Mariano Rajoy, le aplaudieron y le apoyaron absolutamente. 2014, que era 2016. era una redistribución por habitante, así de simple, una redistribución por habitante, y aquella vez le pareció fantástica y estupenda. La financiación lleva atrasada, el Pasó modelo de más de 10 financiación del años, año 2000, desde el año 2014 no se había corregido, la situación ha cambiado, había que cambiarla y ya está, no hay más. Resulta que sí, que se han convocado por 3 veces a todos los consejeros de Hacienda de todas las comunidades de España, y resulta que los del PP no solo no fueron, si se aceptaron, incluida la consejera, Fueron y en se levantaron, las declaraciones, claro, Fueron. se levantaron y no quisieron negociar absolutamente No hubiera nada. querido, fíjate. Y claro, como no quisieron negociar, el gobierno tiene la responsabilidad, que para eso gobierna, de sacar sus normas y sus leyes. Su y las ha presupuesto y las ha también. sacado con ellos. Su presupuesto y las ha también. sacado con los que quedaron. Bien. ¿Qué ocurre? Que si tienes una consejera en Canarias a la que no le interesa la financiación, a la que Ostras. esta mañana el propio Feijóo ha dicho que la reforma no es mala, pero él
como aspira a ser presidente, no la puede apoyar simplemente por eso, no por otra razón, porque es buena. Pero claro, lo dice Feijóo, ¿yo quién soy para contradecirle? Es buena. Sí, pero no puede para... porque, claro, cuando yo llegue al gobierno ya haré mi propia ley de financiación autonómica. Así de simple, y se quedó más fresco que para atrás. Pues si Feijóo dice que es buena, pero claro, como él está en campaña, no le importa nada a los españoles y da exactamente igual lo que nos pase, pues mira, allá usted. Y si le siguen el juego desde Canarias o desde otras comunidades, allá nos perdemos todo y andando. Pero también te digo una cosa, y tengo que ser honesto. Yo entiendo perfectamente al gobierno de Canarias que no esté de acuerdo con este modelo de financiación. Bueno, menos mal. Lo estoy de acuerdo, porque si soy incapaz de ejecutar el presupuesto, y yo ejecuto el 43% del presupuesto, ¿cómo voy a ser capaz de ejecutar más dinero? Absolutamente inviable. Entonces, al verlas venir, digo, si yo no soy capaz de gastar 1.000 y ahora me dan otros 1.000, ¿cómo justifico yo después que no gasto nada? ¿Cómo te atreves a decir eso con los grados de ejecución del gobierno del Pacto de las Flores? ¿Qué es para tirarse por la ventana? Vamos a ver, el Pacto de las Flores ejecutó el presupuesto, no recuerdo exactamente el porcentaje, pero desde luego que las listas que... Mira, voy a poner un ejemplo... 98% como tanto no. Espérate, voy a un dato porque me lo encontré hace 2 días a una señora, ¿no? Y que es de la Asociación Pro Hospital del Sur. Y por supuesto que no tiene nada que ver con eso de la mujer, justo lo contrario, ¿no? Y entonces me dice, Dora, qué tristeza cuando me reí, porque vino Patricia Hernández aquí siendo consejera, y decía, y se puso bajo el letrero que decía Hospital del Sur. Y yo me reí de ella y le dije a su cara, mira, esto ni es un hospital ni es nada. Ella le demostró todo lo que iba a invertirse, allí quedó, llegó el Pacto de las Flores, se siguió invirtiendo, y los que hacemos uso de ese hospital lo sabemos. Dice, y que ahora me tenga yo que tragar todas esas palabras. Digo, mira, está muy mayor para que me lo cuentes a mí, porque no soy la persona adecuada, porque lo voy a cascar. Así se lo dije, ¿no? Dice, sí, pues simplemente no se ha hecho absolutamente nada en 2 años. Nada, de nada, de nada. Pero cuando dice nada, es nada. Digo, pues mira, han tenido 2 años y no han hecho nada. Ahora que pasen los años y los gobiernos de unos y otros, y aquello sigue pareciendo una bloquera. Naín, ¿qué te parece el tiro de la financiación para acabar ya cerrar el temita? Me parece un horror que los presupuestos del Estado dependan de partidos separatistas que lo que buscan es dividir el país. Y lo consiguen, porque hay un señor que está apoltronado en la Moncloa que decide que un país entero dependa de las personas que no quieren al país, que es precisamente un señor que ha estado en la cárcel como Oriol Junqueras, en el que te sientas con él como si fuese alguien legitimado para decir lo que sea sobre España, que es una persona que lo que quiere es irse de aquí. ¿Qué pinta ese señor negociando el presupuesto de un Estado como España? No pinta nada. Es un objetivo claro del presidente del gobierno apoltronarse y buscar una justificación y vender que él es lo máximo de todo. Porque habla con una soltura como si tuviese el propio apoyo del partido con el que está en el gobierno, que tampoco lo está apoyando ya, que por otra parte se va a ir al traste sumar o restar, porque acaba sucediendo con ellos que no toman cartas en el asunto y dicen, mira, hasta aquí llegué. Como hace mucho tiempo vengo manifestando que está haciendo, en este caso, la que más se tiraba las manos a la cabeza ahora, que es Coalición Canaria. Coalición Canaria está allí en el Congreso de los Diputados haciendo nada, la nada más absoluta, porque no consigue nada. Lo que hace es firmar con unos y con otros un papel que después no repercute en absolutamente nada, porque no trabajan con ellos los presupuestos. Y después solamente se le ocurre decir al presidente del Gobierno de Canarias que hay que hacer una cuestión de confianza al presidente del gobierno. No, señor, ha habido 2 mociones de censura planteadas en esta legislatura en el Congreso de los Diputados, y las 2 Coalición Canaria ha votado en contra. Entonces, Coalición Canaria está apoyando a ese señor, del que ahora se quejan, se tiran las manos a la cabeza y hace la pantomima. Solo te doy una cosa, Naim. Tanto que hable sí, enseguida, es solo una frase. Solo un detalle nada más. Cataluña no es la comunidad más beneficiada en este reparto. Primero está Murcia y después está Valencia. Vale, Patri, y acabamos ya con el tema. Son del PP ambas. 2 mociones de censura, de la que yo recuerdo una que daba muchísima pena, la que ustedes plantearon. ¿Cuál? O sea, muchísima pena. O sea, lo que no se puede es establecer una moción de censura sin una alternativa de gobierno de seria. Gobierno no, porque una lo que plantea alternativa de gobierno seria. O sea, lo que no va a hacer Coalición Canaria es sumarse a la locura de Vox, de Trump. ¿Te refieres a locura haber presentado a Ramón Tamames, que es uno de los padres de la Constitución, que lo que quería precisamente es después convocar elecciones? Que hoy estás muy interrumpidor.
Yo te interrumpí es que una no vez. puedo con Bueno, tanto, no me da la vida para hasta para ahora tanto, bien de interrumpido, verdad. ya no nos queda tiempo para Seamos serios. interrupciones. Cuando uno plantea algo, tiene que plantearlo con la solución también para que los demás partidos puedan La solución sumarse. era convocar elecciones. Por eso se propuso uno de los padres de la Constitución, que era Serio, Ramón Tamames. y con el interés de los españoles en mente, no Vale, con el de ustedes. Tenemos que acabar ya, casi rastrillazo y piropo, pero sí vamos a hablar un momentito de, si podemos, yo que sé, unos segundos de Julio Iglesias. Con toda la presunción de inocencia y todo el tema, lo más, no sé si es lo más triste de este caso, es que es tan creíble, aunque le pongamos presunción de inocencia, es tan creíble, porque toda la vida ha presumido tanto, ¿no?, de ser un mujeriego, y está tan bien visto ser un mujeriego. Entonces, ya independientemente que sea un depredador sexual, que eso ya estará presunto, ya estará eso por ver o no, independientemente de eso, todas las imágenes y toda la vida como hemos visto a Julio Iglesias, que si por el beso que aquel piquito que le dio a Jenny Hermoso, si fuera juzgado con la misma vara, el Julio Iglesias, ustedes no lo han visto a toda presentadora que se le acerca con un micro, a toda entrevistadora, no es que le dé un piquito, es que le mete un boquinazo, es que los coja así, ay, qué niña tan joven, que la viste tan carnosos, qué guapa eres. Eso estaba como bien visto. Dora, un poquito que nos tenemos que ir. Desde la presunción de inocencia, Sí. como te dices, a mí no me ha sorprendido porque todos sabemos, presunción de inocencia, todos sabemos que efectivamente muchísimas mujeres son atacadas, dañadas desde el poder y aprovechando la situación, sobre todo económica y emocional, y la debilidad de esas mujeres. Y estoy generalizando, ¿vale? Desde lo que a mí sí me ha extrañado ha sido la reacción de algunas mujeres como Ana Obregón o la señora Ayuso. Sí, pero los hombres ya sabemos que son machistas. Pero que una mujer... No. El que declara eso la gran es... verdad que intenta el hombre transmitir el que Partido hace Socialista. ese... Los hombres son machistas. El hombre que hace... Criminalización del varón. No, el hombre que hace ese tipo... Me faltó articular de otra manera la frase. Todo hombre que hace ese tipo de declaraciones es machista. Punto. El que no la hace o hace otra defensa, se supone que no lo es. Y pongo también se supone porque muchos queda bien. Pero bueno, la mayoría de los hombres no son machistas. Bien, segunda parte. De tu partido sí. ¿Qué? No. Total y absoluto. Hombre, le han hecho la ola. Pero las declaraciones de la señora Ayuso y de la señora Ana Obregón a mí me dieron vergüenza como mujer. Porque primero, tengo que creer en la inocencia de ese señor. Pero segundo, tengo que leer toda esa prensa donde venía todo escrito. Y tengo que escuchar a las dos periodistas que se pasaron meses, 3 años, bueno, pues 3 años más, entrevistando a esta y recopilando toda la documentación. Y que quede claro que yo creo que estas dos señoras no son dos señoras. Yo creo que es el punto del iceberg. Yo creo que detrás de esta saltan más. Y siempre ocurre. Y lo que me parece abominable, porque yo no discuto la parte profesional de nadie, que es un gran profesional, la gente le gusta mucho, es un gran cantante. Pero eso no le exime de lo que tú, como a nivel personal, seas. De pedir pruebas de eso sexual, de enfermedades de transmisión sexuales. No, y el trato, sí, todo la eso llevaba para el ir a médico trabajar cada ahí, cierto tiempo. con minifaldas, dame tu móvil, como escogía decía el móvil cuando quería coger el móvil presuntamente. Sí, de todo. En fin, poquito tiempo. Bueno, Naín, dime, Julio Iglesias. Me Que la esclavitud ya acabó hace me va mucho. la vida, me va la nana, me va. Dentro del marco de la presunción de inocencia, condenar cualquier caso de abuso a cualquier persona, siempre que se demuestre. Sin embargo, y como ha manifestado hoy Santiago Abascal ante la prensa cuando le preguntaban acerca de esto, creo que es también interesante reseñarlo. Muchas veces este tipo de noticias cogen un auge descalabrado a nivel nacional porque interesa al gobierno y es una cortina de humo, otra más, del gobierno a través de los medios de comunicación. Que Julio Iglesias le meta mano a una mujer porque al gobierno le conviene. Eso ya no es culpa de Pedro Sánchez, me da a mí. ¿Está mal? Por supuesto. Que El Julio gobierno, Iglesias el en gobierno Punta de Cana y en Sánchez las... le da coba a cualquier tipo de desvío y de cortina Pero de vamos humo a ver, que oculte Julio la corrupción Iglesias, de su si partido. Julio le declara amor eterno
Aznar y compañía y les quiere beneficiar, le va a dar ese favor a Pedro Sánchez, pero ¿en qué cabeza cabe eso? Pero mira, una cosa que se hace en las habitaciones ustedes de las lo mansiones usan, nadie va a dar favor Yo a no nadie. uso nada. Ustedes lo usan y como otra en cortina de Punta humo. Cana, no creo que sea esto. Ah, pero bueno, en pleno ¿saben COVID que también- estábamos? ¿Saben también cómo puede acabar esto? Que espero que no. ¿Se acuerdan los 8 minutos de ovación en el teatro a Plácido Domingo? Ah, Plácido Domingo, ¿te acuerdas? ¿Se Otro acuerdan? igual. Que me imagino que ahí pasó. Pero ahí entra, entiendo, una ovación en un no sé cuánto es una... Pero no, que fue después de... Sí, pero también ten sí, en pero es una cuenta- cuestión artística, ¿Qué entiendo. artística? No, ¿Le vas a qué ovacionar a un artística. hombre 8 yo minutos ahí? Yo no me gasto la entrada, lo que pasa que es verdad que la gente que fue a ese foro tiene que tener mucha pasta para pagar la entrada esa Ya. y aplaudir. Patri, y ya Rastrillazo y Piropo, ¿vale? Vale, Que ya rápido. mis queridos compañeros me van a colgar Rápido. un Dora dijo una frase que luego corrigió. No todos los hombres son machistas No. y no todas las mujeres son feministas. No. Yo creo que eso es importante asumirlo. Y como he dicho en otras ocasiones, nosotros necesitamos de todas y de todos para conseguir una sociedad equitativa y que rija la equidad y donde el feminismo sea una parte importante del desarrollo, que lo ha sido hasta hoy, y muchos avances sociales se han conseguido gracias al feminismo, pero lo necesitamos a toda la población, no solo a una parte de ella. Eso para empezar. Para continuar, lo de Julio Iglesias lo hablamos también cuando hablamos de los casos del PSOE, ¿no? Que yo dije en aquel momento que me daba igual las siglas, que los traía del partido político que había ejercido estos comportamientos delictivos, y que yo entendía que era una prueba más, como esta de Julio Iglesias, de hasta qué punto es estructural el machismo en la sociedad, ¿no? Y donde los hombres han aprovechado de su posición de poder frente a la mujer en una situación de vulnerabilidad que históricamente siempre la hemos desempeñado, ¿no? Entonces, espero que se aclare, que se judicialice cuando se tenga que judicializar. Amnistía está apoyando a las personas, a las mujeres que han presentado esta denuncia, llevan 3 años investigando, y que efectivamente, pues como dices tú, bajo el marco de la presunción de inocencia, es tan creíble, son tan duros los testimonios, son tan coherentes y tan mantenidos a lo largo del tiempo, que efectivamente les queda conseguir esa verdad judicial, porque la verdad de hecho en un juzgado no se va a esclarecer, se esclarecerá la verdad judicial, lo que sean capaces de acreditar de manera fehaciente o de establecer unos indicios periféricos que le permita a su señoría establecer una condena en forma o no, ¿no? Pero bueno, es algo muy incipiente, y yo creo que esto es la muestra real, una vez más, de hasta qué punto el machismo es una cuestión estructural en la sociedad, y lo que nos queda por hacer, y pese a que a Naim le pese, ¿no? Cómo implantar políticas de igualdad ha servido para que esto ya nos choque y no siga siendo tapado por la sociedad, ¿no? Como sea algo que tenga un reproche social y judicial, por supuesto, de peso, ¿no? Como con Adolfo Suárez. ¿Tú te enteraste, Dora? ¿Tú estabas de viaje? ¿Te enteraste? Vale, que Adolfo Suárez también estaba medio pasadito por la piedra ahí con esas cosas. Si cayeran todos los que estaban, verías sí. tú. Pues ahora vamos a cambiar. La canción ya la cambiamos, la de Soy un truán, soy un señor. Se quedó en truán. Ya, el sinvergüenza, no truán, ya el señor, nada. Ya el señor se nos quedó. Era como en premonitorio presunción, ya, ¿no? en presunción de señor. Bueno, Rastrillazo y Piropo. ¿Vamos contigo, Naim? Rastrillazo, Piropo. Vale, voy primero Con lo que tú con el quieras. rastrillazo, venga, vale. Seré muy breve. Rastrillazo en primer lugar para todos los políticos que consideran a nivel local que la violencia es una vía ordinaria de conseguir objetivos políticos. Pasan Arona. ¿Violencia hacia ti? Violencia, no, violencia entiendo que es acosar a funcionarios, por ejemplo. Ese es el rastrillazo. Pasan a Arona, vale. Ese es el rastrillazo. ¿Piropo tienes o...? Piropo, ya que tratamos el tema antes, a toda la comunidad venezolana, a todos los venezolanos que viven no solamente en Canarias, en España, sino también en Venezuela. Muchos de los que están aquí tienen pues, a su familia allá, otros pues han venido, han migrado todas las familias aquí, pero bueno, darles el piropo a ellos, no solamente porque la situación de Venezuela ha cambiado, sino porque
vaya mejorando y porque la esperanza, además, y la alegría que se mostró cuando se conoció que Edmundo González Urrutia era el presidente electo de Venezuela no decaiga, sino que se siga acrecentando pues la democracia en ese país y que caiga completamente todo el gobierno chavista que ahí existe. Así que mi piropo para ellos y por su capacidad de resistencia. Sobre todo los que están en el helicoide, dentro, torturados. Patri. No, Dora. Dora. Bueno, yo estoy más por lo positivo que por lo negativo. Vale. Acabo de venir de Navidades y no estoy por la labor de algo negativo. Lo positivo, al grupo este de niñas de Nueva Línea que están triunfando en TikTok. Una noche de copas. Que te rejuvenece mucho porque yo soy por edad, lo mío son las verbenas, ¿no? Cuidado, que yo donde esté Luciano en la música electrónica, allí voy. Bien, también vinculando mujeres por su valentía, por tirar adelante y por darnos a conocer a todas, porque al final da a conocer las islas y seguramente le están cayendo ya contratos desde Sudamérica. Mira, qué bien las redes. Positivo también a estas dos mujeres tan valientes que han sido capaces de plantar cara y presentar una denuncia. Eso espero que anime a muchas más, porque cuántas son las que se nos quedan por los caminos, porque bueno, yo pensé que el derecho de pernada había terminado el siglo pasado, pero me he dado cuenta que el derecho de pernada para algún poderoso todavía existe. Es difícil porque si tú vives en la Perdoma, a lo mejor yo vivo en la Perdoma y a lo mejor no, yo vivo en la Perdoma, pero imagínate, yo vivo en la Perdoma, yo tengo un nivel económico de una manera, tú no le vas contra los abogados de Julio Iglesias, tú es que sola no tienes, puedes. es que no tienes medios económicos de para esta eso. manera, con un medio, con más apoyo, pero tú sola ¿a contra dónde los vas? abogados de Julio Iglesias. Si te tocó el culo, te tocó tal, te hizo lo que sea, tú te aguantas. calles la boca, porque Se no lo vas a aprovecha. poder demostrar seguramente, y son muchos, tú no tienes Es que dinero vamos para a ver, todo es eso. que, es que encima el poder se aprovecha de los más vulnerables, de la gente con más necesidad de todo, y es lo que pasa y sigue pasando. Muy bien. Bueno, y, Oye, Dora, ¿todo lo bueno? ¿O y tienes lo otra bueno cosita? es también a esta tertulia por seguirme invitando ¡Hombre! a estar aquí, y bueno, gracias, un miércoles más. A ti, desde a luego. ti, a ti. Y un abrazo muy grande al cielo, que tengo otro ángel conmigo otra vez. Pues un abrazo muy grande al cielo. Patri, piropo Sí. o rastri, lo que quieras. No, vamos a empezar por el piropo. Vale. Lo feo para el final. El piropo se lo voy a dar a todas las entidades sociales de la isla de Tenerife que han participado de manera activa en la elaboración del grupo motor del Plan de Prevención de Violencias entre Preadolescentes, Adolescentes y Jóvenes, un grupo motor que está casi consolidado y que nos va a permitir trabajar con la población más joven de la isla de una manera amplísima y transversal, con entidades sociales, con entidades de los grupos de educación, con el propio Cabildo, ¿no? Agradecer por supuesto al equipo de trabajo de la Dirección Insular, que muy comprometidas han conseguido en tiempo récord que este grupo motor pues se establezca, ¿no? Luego también quiero mandar un piropazo y un apoyo absolutamente férreo a todas aquellas mujeres en Irán, que lo comentaba con Dora antes de empezar la tertulia, ¿no? Hablábamos de las sin sombrero, que eran unas mujeres que en los años 20 y 30 se quitaban el sombrero como método de protesta, que no me salía, gracias Dora. Y ahora estamos viviendo lo mismo con las mujeres iraníes, ¿no? Que se sueltan su cabello y fuman. Se queman la foto del líder, líder. con la foto del líder aquí, la queman con ese mismo fuego, se fuman un cigarro y con la misma se quitan el y velo. muestran su pelo. Sí, Una valentía que brutal. hoy en día les puede suponer perder su vida, ¿no? Entonces yo quiero mandarles desde aquí un apoyo a todas esas mujeres que se plantan frente a la tiranía y al machismo por estructura, y también a todas aquellas personas del colectivo LGTBIQA+, que están en ese país pasándolo absolutamente mal y que una vez más ven en peligro su vida por ser como son y amar a quien aman, ¿no? Y el rastrillazo voy a dárselo a todas aquellas personas y a todos aquellos políticos y a todas aquellas políticas y a todas aquellas mujeres que siguen sin entender que la desigualdad no es un hecho, que es una decisión política, que el machismo no corresponde a un sexo o a otro, sino que es una estructura genérica de nuestra sociedad, desgraciadamente,
y sobre todo a todas aquellas personas que siguen defendiendo la fuerza para la solución de conflictos. Muy bien, perfecto, pues ahí queda ese rastrillazo. Quería hablar de Mercosur, que nos afecta mucho a nuestra agricultura, pero quedaba poquito tiempo y es mejor que lo hagamos otro día con más tiempo. Y de Irán, como ha dicho Patri, lo de las mujeres que se están quitando el yihad fumando y haciendo todo eso, tenemos que tener la vista bien puesta allí, no sé ni por qué, pero es que hay 3.500 personas, manifestantes, que han sido asesinados. Por ahora, de los que se tenga en cuenta, 3.500 manifestantes, porque en ese país está todo el pueblo en las calles, está todo el pueblo en las calles. ¿Sabes que las manifestantes solo quieren tener los mismos derechos que tuvieron sus abuelas? Mira tú. Porque cuando el Shah Pahlavi gobernaban tenían todas las libertades las mujeres, y ahora al destronarlo, entraron los ayatolás, y ahora resulta que las nietas de aquellas mujeres que tenían la libertad, las nietas, porque las hijas, fue imposible. No pueden, claro. No pudieron porque les pilló justo en el medio, y bueno, vamos a ver si el Reza Pahlavi quiere ir, que esa es otra. Muy bien, pues 3.500 personas, bueno, muy bien, no muy mal, 3.500 personas manifestantes, que sepamos, porque hace 4 días quitaron internet. ¿Saben que le cortaron internet allí en el país? Probablemente por los vídeos que estaban haciendo los chicos y todo. La policía religiosa. Sí, quitaron internet y ahí dejaron la zona aquella oscura. Naim, hasta otro día. Hasta otro día, muchas Muchas gracias. gracias. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Te has pasado bien? Este primer programa del año. Estupendamente y fervientemente con esta mesa de compañeras. Gracias. Fabuloso, Patri, muchísimas gracias. Muchísimas hasta otro gracias, día. Cari. Dora, hasta otro día. Muchísimas gracias, y bueno, si en algún momento he puesto demasiadas pasiones, que soy apasionada y solo espero, según van pasando los años, que ya ahorita me jubilo, ¿no? He decidido que no voy a perder un ápice de mi apasionamiento. Porque dicen, con la edad vas como que aflojando, ¿no? Aflojando. Pues no, Para nada, tengo por todo qué al aflojar. contrario. Yo no me da Claro la que gana. sí. Siga usted así, Ya que no puedo con las apasionada, patas, por lo menos que con la así es lengua, como ¿no? la queremos, y apasionada, Anaí, mira Anaí. Por favor, Naí. Otra Mira vez. Anaí, qué privado está con el IE100. Por supuesto, me encanta. Maravilloso. Aquí, muchísimas gracias, Anaí. Muchísimas gracias a todos Gracias. ustedes. Hasta el próximo día. Chao, muchísimas gracias por su atención. Ay, gracias.